Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenido a este tiempo de radio y también de televisión, a través de Antena Huelva Radio, a través de Canal Luce de Televisión y también que nuestras redes sociales que están disponibles, tanto en Facebook como en YouTube y Twitter, para que podáis ver esta tertulia, escuchar la tertulia y verla bien en directo, bien a lo largo de toda la semana cuando tengáis un huequecito, porque creo que va a estar bastante interesante. Esta tertulia que pusimos en marcha hace 15 días, siempre a las 8 de la tarde, desde este estudio de radio también convertido en estudio de televisión. Y vamos a hablar de temas de candente actualidad, que están en la mente de todos, van cayendo las noticias en cascada, y la verdad que vamos a poner sobre la mesa diferentes temas, aparte de que hay una barra libre también para que los tertulianos puedan decir lo que quieran en un momento determinado. Tema nacional, bueno, Marlaska, el giro de Ciudadanos. Hablaremos también de la ayuda de la Comunidad Europea a España, en qué condiciones va a llegar esa ayuda, si el pacto entre Iglesias, Pedro Sánchez con los golpistas catalanes una vez que pase la pandemia va a proseguir y en qué condiciones, en fin, una cantidad de temas que vamos a tratar, que creo va a ser interesante de que permanezcáis ahí. Y luego a nivel local, tema la marcha, el cese, la dimisión, el abandono de Néstor Santo, que fue candidato a la alcaldía de Huelva por Ciudadanos, el hombre que lo tuvimos aquí antes de las elecciones, y abandona. El motivo, se va porque no está de acuerdo con lo que su partido está haciendo a nivel nacional. ¿Que va a dejar el acta? Bueno, a este punto yo ahora parece que no, pero también al parecer había un compromiso firmado con Ciudadanos en el que dice que si un concejal abandona el partido también tiene que abandonar el acta de concejal. En fin, vamos a poner sobre la mesa también este asunto. Y sobre temas recreativos de Huelva, que también un tema del local, una nueva apertura en la investigación sobre una presunta estafa sobre el alquiler de los palcos del recreativo de Huelva a la empresa Black Sound. Ahora les vamos a contar sobre este tema, en fin, sin ser abogado y leyendo la documentación que tengo aquí. Vamos a ver, el recreativo de Huelva va a perder esto sí o sí. ¿Y dónde está el problema? Bueno, pues el problema es que los 145.000 onubenses vamos a tener que pagar nuevamente el error de los dirigentes del decano. Y si fuese un error, pues vale, pero es que van a venir muchos errores que se han cometido y al final el ciudadano de Huelva, los 145.000 onubenses, vamos a tener que pagar este nuevo error que cometieron los dirigentes del decano. Vamos a empezar por la derecha, a Carlos Hermoso, que es abogado y es diputado nacional. Carlos, encantado de tenerte por aquí. Muy bien, encantado yo también estar en tu casa siempre. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace ya casi un año y algo que estuviste por aquí, antes de las elecciones. Sí, pasa de manera vertiginosa. Sí. En política, sí. Parece mentira, ¿no? Que qué pena, todas ¿verdad? las cosas que han pasado en este tiempo, ¿verdad? Y cómo se da la vuelta a las cosas ahora mismo, un momento tan volátil políticamente, donde todo está abierto, donde parece que cualquier cosa puede en este momento suceder, ¿no? Y cualquiera adivina, ¿no? Cómo estaremos dentro de 6 meses. Sí. Es difícil, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho apuestas, luego te voy a pedir. Yo digo que en enero habrá elecciones, luego al final del programa te voy a preguntar. ¿Estuviste de diputado cuánto tiempo, Carlos? Pues 6 meses, escaso, 6 meses. ¿Todavía sigue con amistades allí y tal? Por supuesto, ¿te guasea? Sí. Pero con los golpistas y con los proetarras seguro que no. Con eso no. Mantenemos los contactos, porque yo creo que, aunque fuera un periodo corto, claro, esto es como estar en un colegio mayor, que se vive de manera tan intensa y, hombre, son unos momentos, la mayoría de nosotros novatos, que se viven con mucha ilusión y con mucha emoción, y yo creo que cuando se comparte eso, esa amistad perdurará para siempre, seguramente. Pero ¿y la tranquilidad que tienes tú u otros muchos compañeros tuyos que, bueno, dejas de ser diputado y tienes un sitio donde ir, a tu despacho, y no pasa absolutamente nada? Pero yo me acuerdo del político que no tiene dónde ir y que tiene que tragar y tragar y tragar. Ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Yo creo claro, en esa política, y Ciudadanos ha sido muy de ese ADN, ¿no? Donde es un tránsito temporal, donde uno, tras una trayectoria en la vida civil, digamos, pues viene a intentar aportar
a la vida política lo que cree que puede. En mi caso ha sido muy poco, yo lo he hecho con mucha ilusión. He estado encantado de haber sido diputado este tiempo, estoy encantado de estar ahora mismo en mi Huelva ejerciendo una profesión que me apasiona y bueno, hemos hecho lo que hemos podido, lo más dignamente que hemos podido, yo por eso estoy contento y satisfecho, ¿no? Y te has ido con la cabeza alta, que es lo importante. Antes de saludar a Paco, le voy a pedir a mi amigo Paco Velasco que se ponga bien el micro, se te ha caído la pinza, ponte la pinza bien. Paco, voy a saludar yo a Enrique Arroyo también, prestigioso abogado. Enrique, muy buenas. Buenas tardes, Paco. Una semanita más. Otra más. Van subiendo las reproducciones. Y siempre que quieras. Van subiendo las reproducciones. Le comunicamos también que en Canal Luz también el programa se puede ver. Se repite bastante, a ver si me acuerdo, son tantas las repeticiones en Canal Luz, viernes 10 de la noche, sábado 10 de la noche, domingo 10 de la noche, lunes por la mañana, no tengo el horario de punto, pero se repite mucho a través de Canal Luz, esto a partir de viernes a las 10 de la noche. Saludamos también a Paco Revuelta, psicólogo. Hola, muy buena. Y cantante. Sí. Y que ha vuelto, ojo que ha vuelto, Bueno, yo te agradezco que lo digas, sí. Y por una razón, no por mí, sino sencillamente porque creo que hay que darle visibilidad a un colectivo, al colectivo de músicos, de cantantes, que además actualmente están pasando una fase, o estamos pasando, ¿no? Pero sobre todo otros están muy mal, porque es un mundo muy especial en cuanto al tema económico. Bueno, pues algún día te tienes que venir con los músicos, Paco. Fue una entrevista para hablar solo de música. Son de Granada. En fin, la circunstancia me llevó, conocí a Nicolás Medina, que fue el que le hacía los arreglos y el músico de Carlos Cano, después estuvo con Rosa Lodeote, y él junto con un amigo también que se llama Jolís, que es cantante, fue los que me pincharon para que volviera. Y entonces yo lo hice, entre otras cosas, con una condición, que Nicolás fuera el que hiciera los arreglos y además me acompañara. Y entonces son los músicos son de allí. Muy bien. Bueno, pues los más jovencitos y los más antiguos, le puedo decir que, bueno, Paco es de la generación de Camilo VI, de Juan Pardo, de allá de finales de los 60, principios de los 70, ¿no? 70, de los 70. Sí. Rafael también, que más o menos, sí, Rafael es mayor que tú. Es mayor. En la época mía, y vamos, grabábamos juntos Rosa León, también era Miguel Gallardo, sí. Porque nuestro productor era Ramón Arcusa, ¿no? Y era de esa época Víctor y Diego, en fin, gente también, bueno, otra gente también dentro de una casa discográfica importante. Muy bien. Bueno, pues Paco viene para analizar también la actualidad política. ¿Fue profesor Borsigue de la universidad, Paco? No, ya lo he dejado precisamente para dedicarme a la música. Bien. Sí. Y Paco Velasco, abogado, muy buenas, Paco. Muy buenas, encantado de nuevo estar en esta tertulia. Perdona, y quería dar la bienvenida a Paco Revuelta, que antes comentaba delante de Enrique Arroyo, que hemos sido compañeros en la escuela francesa y nos conocemos desde que teníamos 14 años aproximadamente, y hemos tenido la fortuna y el privilegio de haber sido alumnos de la extraordinaria directora Yvonne Casenaf, Madame, que yo he considerado siempre y sigo considerando un privilegio haber aprendido de ella. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya digo que los datos de fallecidos en España no son absolutamente para nada fiables, aunque parece ser que ya las cifras sí que se acercan a los 44.000 muertos. Lo dijo Paco Velasco hace 15 días, pero ya digamos, aunque el Gobierno o el Ministerio de Sanidad no lo ha hecho oficial todavía, pero el Instituto Nacional de Estadística, la funeraria, los registros civiles, pues todos los datos indican a que en España, al final, en torno a los 44.000 muertos. La gran pregunta es, ¿por qué el Gobierno se empeña en esconder estos datos? ¿Por qué crees tú? La gran respuesta, Paco, es ¿cuándo el Gobierno va a decir una verdad? ¿Cuándo va a ser transparente? Esa es la gran respuesta. Leía no hace mucho, y creo que he reproducido en alguno de mis comentarios en el Facebook, que un par de estudios de la Universidad de Londres y de un organismo especializado en medicina de la higiene de Oxford. Ese estudio, entre otras cosas, dice que la mortalidad en los octogenarios ha ascendido casi al 13%. Ese dato en sí es en concreto difuso, apenas señala nada, pero si a continuación agrega que supone que las muertes de octogenarios supera casi 200 veces el número de muertes en este mismo periodo de la población entre 20 y 40 años, nos indica dos cosas, en España más concretamente.
que los ancianos no han sido debidamente tratados. En segundo lugar, que el gobierno no solo no ha tenido cautelas con los sanitarios y con la población paciente en general, sino que ha relegado a un segundo plano, negándoles en algunos casos la UCI a miles o a cientos de ancianos que han muerto precisamente por no disponer de los recursos sanitarios. Y en tercer lugar, ya eso es de mi cosecha, el problema de la ancianidad en España, desde que Podemos, encabezado por el señor Iglesias y sus afines, se empeñan en decir, y es verdad, que los ancianos somos su principal contrincante en cuanto restamos su nicho de votos, si nos quiere hacer desaparecer, ya lo están deseando. Pero es que en este caso, los miles de muertos que se catalogan en este sector de entre 65 en adelante años, los hemos padecido, entre otras cosas, porque no han sido debidamente asistidos. Y muchos de ellos, que es lo más triste, han muerto solos, sin la compañía de un ser querido, que es lo más lamentable que se puede desear a una persona y a un anciano. Sí. ¿Encontraría alguna razón el por qué el gobierno no dice la verdad cuando... Bueno, ahí, si me permite, sí. Hay una política general de dar una visión como que se tiene todo controlado. Y además un enfoque paternalista con respecto a la sociedad. Es decir, que aquí está todo muy bien y nosotros cuidamos. Y desde un principio Pedro Sánchez ha venido diciendo cosas como eso está en buenas manos, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha hecho que con esa visión, que es la que ellos han querido dar, y por eso también han estimulado el tema de la diversión en los balcones. Yo llegué a un momento que escribí uno de mis artículos que lo llamé "Que pare la fiesta", porque una cosa es reconocer a los sanitarios, a todos los que están en primera línea, policía, guardia civil, el personal de limpieza, las personas que han estado en las funerarias, etcétera, etcétera, a todas estas personas reconocerles lo que han hecho. Pero a continuación lo que tenía que haber hecho esta sociedad es haber exigido para todo ese tipo de personas los medios necesarios para que pudieran trabajar adecuadamente. Había unos déficits importantes en cuanto al tema de mascarilla, de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad lo que ha dicho Paco, ¿no? Que el tema de las personas mayores, pero que ha habido una falta de atención con ellos, ¿no? Mi tesis doctoral fue en cuidados intensivos, la hice en cuidados intensivos sobre la cardiopatía isquémica, ¿no? Hace ya años, ¿no? Entonces yo tengo que decir que los profesionales de los cuidados intensivos son profesionales con una grandísima sensibilidad precisamente hacia las personas, hacia los enfermos. De hecho, en uno de los congresos que yo participé se llama Ética y Humanismo en Cuidados Intensivos, Medicina Intensiva, ¿no? Y entonces una de las discusiones era los criterios para que para admitir en una unidad de cuidados intensivos, porque se sabe que son siempre el número de camas no es grande, claro, sino es pequeño, porque son recursos que son caros. ¿Cuáles eran los criterios para admitir un paciente, ¿no? Porque claro, si hay 10 camas por no sé, o una cama por no sé cuántas otras camas hospitalarias, pues hay que saber muy bien seleccionar. Tienen que ser pacientes críticos, no pacientes ya que están en un proceso ya de morir, que son los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, precisamente se entró a debatir el tema de la edad, ¿no? Bueno, pues realmente se dijo que no, que lo que había que ver era la calidad de vida que tenía esa persona al margen de la edad, al margen totalmente de la edad. Y el gobierno ha estado muy callado precisamente, sino que se ha dicho realmente eso, que a partir sobre todo de los 70 años, eso, ¿no? Y no dijeron que no al tema de la edad, precisamente cuando esa famosa curva se llegó al pico y empezó a bajar, cuando ya la presión asistencial, fue cuando el gobierno dijo, hombre, no, la edad no tiene por qué ser un criterio para evitar, porque de hecho ha habido protestas de directores de residencia que han dicho, es que llamábamos no una vez, sino una y otra vez, y no venían las ambulancias a recogerlo. Y eso ha hecho también que en la residencia de ancianos han tenido que morir muchas personas. Un tema delicado porque yo creo que además, por seguridad jurídica, y eso es lógico, hoy en día yo creo que ya se ha abandonado casi totalmente
aquello de entonces los médicos, ¿no? De el ojo clínico, ¿no? Quien tenía esa facultad. Ahora mismo lo que quieren los profesionales son protocolos, porque hay miedo, y aquí estamos por lo menos 3 abogados, ¿no? Sabemos el tema de las responsabilidades médicas, ¿no? Yo creo que ahora se entiende que puede haber un colapso de reclamaciones frente a la administración por miles de cosas, desde mala praxis, de por qué no se mandó ese respirador a ese sitio como el otro sitio lo había, o por qué se compraron mascarillas, o por qué el material no llegó a tiempo. O sea, la cantidad de pleitos, sobre todo, hombre, mi especialidad es lo que yo miro, en lo contencioso administrativo, pueden ser gigantescas. Yo no sé si la administración o el gobierno pretende regular de algún modo esas indemnizaciones, que es una manera de quitarse un poco ese tipo de cosas, ¿no? Porque evidentemente, a lo que iba, los profesionales necesitan una seguridad jurídica. A mí me consta, por personas cercanas a mí que son sanitarios, que en las UCIs y en los hospitales, ya en los momentos cuando se temía que viniese esta ola, se empezaron a establecer, no sé si medio pactados entre ellos, o al menos a mí me transmitían esos criterios de admisión. Porque lo que es imposible en una situación de estrés como esta es reunirnos todos, ¿no?, a valorar cuánto vale la vida de una persona, que es muy duro. Es muy duro. Y el criterio de la edad es muy duro. Y todos podemos pensar que hay personas que por sus circunstancias, teniendo una mayor edad, su vida puede ser mucho más necesaria que otros aún más jóvenes. Es un tema muy complicado. A mí no me gustaría verme en la situación de tener que decir que eso es dramático, tú sí y tú no, tela marinera. Yo creo que la causa esencial es haber dejado en crisis, y sobre todo haber dejado en evidencia, la falta de estructura estatal. Es decir, España es un reino de taifas, no ha habido una coordinación efectiva en todo el territorio nacional. Nos encontramos que las comunidades autónomas, más que unir, dividen, nos hacen diferenciarnos unos de otros, y sobre todo, lo más importante es que hay que ver quién ha dirigido el cotarro desde que él dijo que él era, cuando escuchó única y exclusivamente el concepto mando único, él se hizo cargo. Y desde luego el señor vicepresidente tercero del gobierno lo que ha dado a demostrar es que no ha hecho absolutamente nada, solamente hace hablar de cordón social, hace falta de cobertura social, como si España no hubiera tenido nunca la cobertura social, y este señor se está inventando la protección de todos los ciudadanos, como dice Paco anteriormente, en plan paternalista. El español no necesita un papá que sea vicepresidente y tenga el pelo largo. El español lo que necesita es un espacio, una estructura en condiciones y una organización que llegue a todos los ciudadanos del país de una forma igualitaria, y no como lo estamos encontrando, que políticas distintas las ha tenido Cataluña, políticas distintas las hemos tenido en Andalucía, que ha sido un número 1 en la gestión de la pandemia, ya está olvidado, o un número 1 en Madrid, que también está olvidado, es más, está siendo hundido y torpedeado por el gobierno central porque lo ha dejado en evidencia, le ha sacado de la vergüenza. Me gustaría añadir una cosa, y es la siguiente, ¿no? Y es que yo creo que ha habido un error con ese mando único de esa forma tan absorbente. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchísimos años con un estado de la autonomía, donde la sanidad está son competencias transferidas, y por tanto el rodaje estaba aquí, tanto en compras como en muchas otras cosas, ¿no? Entonces de repente existía prácticamente. Claro, entonces de repente asumir todo eso como un mando único desde Madrid, pues eso también necesita su tiempo para que haya un rodaje adecuado. Y yo creo que ese fallo, no solo a nivel efectivamente de coordinación, lo del reino de taifa que decimos, que aquí replicamos tantas y tantas cosas, cada comunidad autónoma con sus protocolos, con su sistema informático sanitario, que es demencial, sino incluso a nivel europeo. Y vamos al tema. Yo creo que ahí hubo unas semanas decisivas, un par de semanas que fueron decisivas, ¿no? De acuerdo, China, barrera física, cultural, tal. ¿Cómo es posible que en Italia, ahí al lado, Unión Europea, estuviera pasando, y si queréis luego ya fuera de antena, os voy a poner un audio de un amigo mío de Milán, que me dice que no entiendo lo que estáis haciendo. Ya. Estamos aquí encerrados a cal y canto. Ahí voy ahora. Se está muriendo, me pasaba vídeos, muriéndose los ancianos por los pasillos, con respiradores, el que podía tenerlo, y vosotros, que estáis un tiro de piedra, no se empezaron a tomar medidas ya. O sea, como la Unión Europea no ha tenido una policía epidemiológica
que estoy convencido que la va a tener para que en un país que es también nuestro país, ¿no? Porque hay muchas competencias y las sanitarias ya a nivel epidemiológico tienen que gestionarse a nivel europeo como es natural. ¿Cómo no se tomaron unas medidas, pero desde un punto de vista urgente, automático, mecánico? Italia, ahí al lado. Le pregunto a Paco, pregunto a los abogados. A mí es incomprensible. El segundo informe de la Guardia Civil recién entregado, demuestra que el gobierno sabía lo que había y consintió todo ese tipo de manifestaciones, el 8M, partido de fútbol, etcétera, etcétera. Esto es una responsabilidad gravísima, ¿no? En eso, si no te importa, voy a entrar, si me lo permites, pero en respuesta a lo que ha dicho Enrique, vamos a ver. Tú sabes fundamentalmente como abogados que son, lo que dice la Constitución sobre el artículo, si mal no me equivoco, el 24. El 24 es el principio fundamental de igualdad, que es el principio que adjetiva todos los derechos fundamentales, todos. Sin el principio de igualdad no podemos hablar de derechos porque la desigualdad los anula, per se. Sí. No existen derechos si no hay igualdades. Un individuo que está en la cárcel, un individuo que está fuera del sistema, no tiene la misma igualdad que tiene un ciudadano cualquiera. Pasó en Grecia, pasó en Roma, pasará siempre y pasa actualmente. Repito, el principio de igualdad adjetiva los derechos fundamentales. La ministra podemita, la señora Irene Montero, es ministra de Igualdad. La igualdad no es entre hombres y mujeres, la igualdad también es por razón de edad. No se puede relegar a una población que ha construido la democracia en España y que es la que ahora mismo estamos entre los 60 y los X años en el que la esperanza de vida nos instale. Eso por un lado. Lo que dice Enrique sobre que es cierto, el Estado no está estructurado para hacer frente a esta pandemia y el mando único ha sido un error más de este presidente absolutamente irresponsable. Pero las comunidades autónomas no son taifas como tales, las hay que actúan como tales. Pero yo soy un constitucionalista acérrimo y digo que las comunidades autónomas tienen su significado y yo las defiendo a ultranza porque manifiestan la riqueza lingüística, cultural, social de toda España. No vamos contra el pensamiento único, contra la política única, pero... Eso está muy bien, pero los recursos sanitarios que tiene un vasco y los que tiene un andaluz no puede ser la cuarta parte. No, si a eso voy. Permitidmelo. Esa fracción territorial es lo que hace la desigualdad. Pero esa fracción territorial se ha demostrado que en 2 meses, en 3 meses, hemos salido a flote, no por el gobierno, por el mando único, sino porque las estructuras de las comunidades autónomas, una vez puestas en marcha, han recobrado automatismo y han sacado esto a flote. Esto no lo ha sacado a flote la sanidad estatal, la ha sacado a flote cada una de las sanidades de las comunidades autónomas. El problema, y vuelvo a insistir sobre el tema hasta enfatizar y hartarme, nunca me hartaré de decirlo, es que no ha habido prevención. Y no es una semana, Paco. Perdón. Carlos, es verdad. Y no es una semana, Carlos, es más de un mes. Y alguna vez he puesto el ejemplo. Yo estaba, vamos a poner un mes como poco. Yo estaba en Granada en enero con mi mujer y ya notábamos aspectos. Ella es de Granada, ella es, como granadina es una enamorada de su tierra y me comentaba, Paco, aquí hay cosas que no me casan, que chirrían. Un mes más tarde, en febrero, estuvimos en la Manga del Mar Menor y aquello ya era espectacular. Pero uno de los detalles que más significación le dábamos tanto ella como yo, ella también es abogada y además historiadora como yo, era que los chinos, las tiendas de chinos, estaban cerradas en febrero. Aquí en Huelva también hay varias. Pero en Granada, en Huelva, en Murcia, en Cartagena, estaban cerradas. Los chinos que lo tenían la comunidad china. Y no era un problema de racismo solo, que también. Era que sabían los chinos lo que había encima de la mesa y que no se atrevían a decirlo porque eran autoculparse o autoinculparse de alguna manera. Eso es lo que quería precisar. La igualdad es el principio clave de la Constitución. La igualdad se rompe, el artículo 14 se rompe el 14, estructuralmente por el territorio.
La estructura que tenemos ahora mismo en España ha sido la más débil para afrontar una pandemia porque no hay unidad. Cataluña tiene una forma de ver, Andalucía tiene otro servicio distinto, Valencia tiene, o la Comunidad Valenciana tiene otra. La diferencia es lo que yo digo, mira, hay que decirlo y jactarse. Tenemos una comunidad autónoma que ha sabido sacar adelante la pandemia con sobresaliente. Hemos tenido bajas, eso es incuestionable, pero no es culpa de la comunidad autónoma, es culpa de quien es, de la administración central. Y hemos tenido incluso que en época de pandemia hemos tenido hasta un superávit económico de 32 millones, que después de 40 años de votas socialistas aquí en Andalucía, hemos tenido la primera vez en la historia un superávit de 32 millones de euros. Pero es decir, que cada uno tiene una dinámica pero diferente. Hay que desandar, yo creo que hay que desandar. Caminos que se han andado erróneamente, ¿no? No hay ningún problema, no. Vamos, yo estoy totalmente a favor de la descentralización del poder, porque eso favorece lo que es el sistema democrático. Andalucía no es solamente... Los problemas que tiene Andalucía no vienen desde que aparecen las autonomías. Es decir, de hecho Ortega se hablaba del gran desarrollo que tenía Andalucía previamente. Es decir, el PIB andaluz fue decreciendo poco a poco desde mucho antes. O sea, mucho antes de que eso no es absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que además es bueno lo que son las autonomías porque permiten además articular en función de las necesidades que tiene cada zona del país. O sea, que eso lo tengo absolutamente claro. La cuestión aquí, básica de todo lo que ha pasado con esto de la pandemia, es que no se han tomado las medidas en su momento. Por ejemplo, Singapur. Singapur, porque llegó allí un turista que había estado en la zona de Wuhan, resulta que ya inmediatamente tomaron las medidas. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Efectivamente, que se ha ido retrasando. Yo tengo aquí una relación de una cronología de los primeros momentos que es impresionante, ¿no? Como hoy ha salido también, como la propia delegación del Gobierno de Madrid ya trasladó a sus trabajadores de Madrid que tomaran las medidas de distancia social en febrero, ¿no? Y además hay otra cosa, y es que ellos han priorizado lo que era una serie de objetivos políticos, como por ejemplo el hecho del 8M, que ahora está tan problematizado con el tema de Pedro de los Cobos, que hicieron que no se tomaran las medidas adecuadas. Hay una cosa que hay que tener presente. En los estudios que se vienen haciendo, se ha visto que no hay una relación entre el sistema sanitario y el número de contagios y de muertos que ha habido en cada país. Por ejemplo, Grecia ha salido mucho mejor parada que España. Portugal, y no tienen sistemas sanitarios mejores que nosotros. Se ha visto que son las medidas de salud pública que se han tomado. La prevención, ¿no? Al final, si la clave de todo esto en el ámbito de la salud hay un dicho que no me acuerdo del autor que lo dijo, pero que es absolutamente real. Porque se han hecho estudios al respecto. Por ejemplo, con el tema de la tuberculosis, se ve cómo, sin haber ningún tipo de tratamiento, sin haber vacuna y sin haber nada, iba descendiendo poco a poco el número de personas que se afectaban de tuberculosis. ¿Y por qué era? Pues porque en esos años en que se producía esa bajada de personas afectadas, había mayor higiene, mejor alimentación de las personas, casas no tan húmedas, las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Es decir, las medidas de salud pública llegan a salvar más vidas que las medicinas. ¿Sí? Si nosotros mandamos ahora mismo a África un montón de medicamentos, pero no les damos de comer, no le ponemos unas viviendas en condiciones, no le hacemos agua, que en muchos sitios del mundo no eso, esas personas, las medicinas sí es un paliativo, pero no resuelve el problema. De hecho, Huelva, eso nos lo imputaban mucho en tiempos para explicar algunas consecuencias de la alta contaminación que soportábamos en Huelva. Se nos achacaba malos hábitos, que fumamos mucho, que bebemos mucho, que nos llevamos mucho de juerga. Eso me lo ha dicho a mí un responsable de la Junta de la anterior administración, ¿no? Decía, que los hábitos que tienen ustedes en la costa de Huelva los tenemos medidos, claro. Fíjate, Paco me acaba de aclarar una duda, porque yo quería que Portugal se había infectado menos porque estaba al oeste. Vale, porque está claro. Porque ya está aclarado, ¿no? Sí. Si llega hasta al este, hubiera habido más contagios que en España. Pero está al oeste. En las Azores ya, imagínate. Por eso ya. Y una última cosa que quiero, para que los demás también intervengan como lo digo, no quiero acabar ni mucho menos, es que
cuando se estudia el tema, yo ahora actualmente estoy colaborando con una investigación de los efectos psicológicos de lo que es la pandemia, porque vendrá muchos problemas de trastorno por estrés postraumático, ¿no? Y vendrá muchos problemas además relacionados con las consecuencias laborales en las personas, ¿no? Estudiando este tema se ve claramente que los modelos epidemiológicos, aunque no pueden impedir lo que es una epidemia o una pandemia, sin embargo ofrecen un tiempo valiosísimo para tomar medidas que aquí no se han tomado. Es decir, lo que antes habéis nombrado, si resulta que eso surge en China, si vemos que se va expandiendo a países cercanos, que llega a Italia, y aquí tengo datos al respecto de eso, ¿no? Que llega a Italia, que empieza a haber muertos, que había ese contagio, que se toman en todas esas medidas, aquí se seguía con ese optimismo absolutamente infantil, bueno, con sus fines, ¿eh? Es decir, aquí no pasa nada, estamos en buenas manos, y al final ha pasado lo que ha pasado. Claro. Paco, el último informe presentado por la Guardia Civil, al que se añade también el vídeo de, me vaya a permitir, la ministra Cani, por la forma de hablar, ¿no? Que es como hablan los chavales Cani, lo de tía, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿No? Se le llama la ministra Cani. Y se ha añadido ese vídeo en el que reconoce, sí, sabíamos las consecuencias del coronavirus, pero no lo podíamos decir. Y teníamos que dejar seguir que la manifestación tuviese su recorrido. ¿Tiene recorrido este informe? Bueno, aunque Enrique pueda discrepar, yo me manifiesto en lo que dije en las jornadas anteriores, en las tertulias precedentes. Vinculo lo que voy a decir con lo que tú me acabas de preguntar. De la Guardia Civil. El informe de la Guardia Civil, el segundo, pero el primero también, sí, ligado al vídeo viral de la señora Montero, diciendo por esa boca lo que una persona responsable, y aunque fuera delincuente, porque desde mi punto de vista es absolutamente delictivo, esos dos elementos, un vídeo y un documento reservado, ponen de manifiesto que el mando único al que se refería Enrique es la gran causa eficiente de esta pandemia. Marlaska, en su intervención de ayer en el Congreso, y Sánchez asimismo, pero por la mañana, se han quitado la careta, pero la careta antigua, la careta antigua en la que tanto Sánchez como Marlaska aparecían con un rostro impasible, con una figura de hombre cansado, abnegado, decidido por sacar a España del problema en el que él la ha metido, y a partir de ahora ha sacado la cara real, la máscara que le caracteriza. Y esa máscara que la caracteriza es el que dice, pues sí, yo sabía lo del 8M y digo, viva el 8M. Yo sabía que había un virus, me lo callé porque quería que el 8M saliera adelante. Yo sabía que yo he organizado una banda criminal al vincular mi investidura y el mantenimiento de mi presidencia a los proetarras y a los golpistas de Cataluña. Yo sabía que se iba a liar cuando me asocié con Podemos. Yo lo sabía y me da igual lo que yo haya mentido, los mitos que he mentido, si es evidente que he mentido. Bueno, pero esos dos documentos, más los que ya están recabados y los que, repito, saldrán, porque van a seguir saliendo con efecto dominó, llevarán a José Manuel Franco al juzgado. Ya está, de hecho, investigado. Llevarán a Illa al juzgado. Y repito, por elevación, irán los demás al juzgado. Pero con respecto a este señor, a Sánchez, yo procuro ser moderado en mis expresiones, pero contundente en ellas y sin insultar, sin ofender, sí buscar la propiedad del lenguaje. Y yo digo que quien, sabiendo lo que estaba pasando y callándolo, no solo es un irresponsable, sino que es una persona deshonesta, ha engañado, ha mentido, ha provocado muertes, ha provocado contagios. Él no es el vendaval que ha roto o ha echado a pica la nave, pero sí es el capitán que tenía que haber
controlado la dirección del viento, las condiciones meteorológicas y sobre todo el timón de la nave. Pues ni una cosa ni otra. Entonces, cuando una persona es deshonesta y hace o perpetra acciones que son despreciables, es un hombre, un político, lo que decir, no me meto en lo personal, es un político deshonesto y es un político despreciable. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua hace como sinónimo o como definición de deshonesto al golfo, y como sinónimo o definición de despreciable al canalla. Y la actuación política del presidente del gobierno, yo me atrevo a calificarla sin insulto, basta con el lenguaje propio, como golfa y canalla. El recorrido de los dos informes, aparte de los que van a salir, ¿le ves recorrido? ¿Crees que vamos a ver a muchos políticos sentados en el banquillo, Carlos? Hombre, tiene toda la pinta. Aquí hay reputados letrados en el ámbito penal, que no quiero sustituirles yo en estas valoraciones. Yo te digo, en lo contencioso y en lo civil, por supuesto, había elementos que pudieran, digamos, decir que había que tomar decisiones para restringir la movilidad, para tomar medidas evidentes. Había elementos donde una persona, digamos, media, un responsable político en sus facultades tomar esas determinaciones, o no las había. Yo creo que es evidente que sí. O sea, una praxis normal de funcionamiento tenía elementos para tomar esas medidas, o sea, responsabilidad desde el punto de vista contencioso, o sea, responsabilidad patrimonial de la administración, evidente. La penal ya estamos con el principio de intervención mínima, con la presunción de inocencia. Entramos para una cosa, como sabrá aquí bien Enrique, meter en el saco una causa penal y condenar a una persona es mucho más complicado. Difícil, ¿no? Por muchas pruebas que se puedan aportar. Por la garantía constitucional que tiene, y además que me tienes que vincular, ya lo explicamos una vez, que tienes que conectar siempre la acción u omisión con el resultado. Claro. Sin embargo, la responsabilidad... La de la administración está plenamente, pero ahí es donde yo quiero ir. La pena de todo esto es que al final los descerebrados estos que nos están gobernando van a provocar que tengamos que pagar nosotros su responsabilidad. Totalmente así. Habría que buscar la fórmula para que respondieran ellos con su bolsillo directamente y respondieran con el casoplón y con todo lo que tienen, que respondieran por todos los daños, porque lo que no parece, lo que da la sensación es que cuando Carlos habla de la responsabilidad patrimonial de la administración, viene por culpa de una mala acción concreta de una persona o de un grupo de personas. Y la pagamos todos. Lo que no podemos permitir es que, respaldado por el bolsillo de todos los españoles, yo tenga la libertad de no adoptar las medidas o las precauciones correspondientes o las medidas de seguridad y proteger a la población, porque yo tengo que sacar y arrancar unos cuantos votos, y siempre con el respaldo de que, claro, como está Hacienda, que cuando me condenan a mí son los que pagan las responsabilidades de toda la gente, pues yo actúo de esa forma. La idea sería intentar reclamarle directamente, o bien hacer la responsabilidad patrimonial, pero que respondieran ellos directamente con su bolsillo. Eso sí lo esa tiene la responsabilidad civil, administrativa, debería de intentar imputarle esta responsabilidad a ellos personalmente y hacerlos responsables. Lo que es injusto es que tengamos que pagar toda la colectividad de España el mal hacer con la tranquilidad y la dejación que estaban haciendo estos señores. Si la condena es penal, sí serían perseguibles sus bienes. Claro, pero si la condena es contencioso administrativa de responsabilidad, vamos a pagar todos los ciudadanos los desmanes de esta gente. Y va a suponer seguramente la quiebra de la administración. Hombre, y tanto, el tema penal es muy complicado, porque tenemos que coger al presidente del gobierno y decir que tú sabías perfectamente que todo esto iba a pasar, que todos los muertos estos desgraciadamente que hemos tenido iban a haber y tú no has hecho nada, entonces podríamos imputarle un delito por omisión. Es la comisión por omisión. Pero eso es muy complicado hacerlo, porque yo entiendo que lo que está pasando en casa del vecino, si no eres una persona coherente, como se ha demostrado que no lo son, pues evidentemente te puede pasar a ti. Entonces yo entiendo que eso es una cuestión negligente que se debe de pagar con otras ramas del derecho, que para eso lo tenemos. Acudir a la vía penal, imputarle delitos de homicidio y perseguir a estas... Ellos no han matado a nadie, los ha matado el COVID, el que la ha matado, y en un momento determinado la falta de medidas. Pero esos son otros tipos penales que se podrían valorar, pero no imputar las muertes a una no acción por parte del gobierno.
Vamos, es mi criterio como abogado que llevo temas penales y más o menos puedo entender lo que sería la imputación de un delito de homicidio. Paco, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, bueno, ellos son los expertos, aunque cuidado porque la palabra experto se desacredita un poco. Seguimos sin conocer los nombres, por cierto, de los expertos, ¿no? Seguimos sin conocer los nombres. Sí. Vamos a ver, este gobierno ha cometido muchos errores y efectivamente, yo creo que, yo lo he dicho, he llegado a decir a nivel íntimo, personal, ¿no? Diciendo a mí, un familiar mío, le pasa algo y yo, como sea, busco una vía legal para poder meterle mano al asunto, ¿no? Han cometido errores e irresponsabilidades. Hace tiempo me leí un libro de la que fue presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no me acuerdo cómo se llama, Ana María, no sé cuánto, ¿no? Y el título era, para mí, se me quedó grabado, ¿no? Porque era como contundente, como dice Paco Velasco. Es decir, perdones difíciles, ¿no? Podemos perdonar los errores porque todo el mundo podemos equivocarnos, pero las responsabilidades no. ¿Por qué? Claro. Porque ha habido dejación, ha habido, digamos, tribalización incluso, total. O colocar determinado tipo de decisiones que eran importantes en relación con esto para satisfacer otros objetivos políticos, ¿no? Pero yo sí quiero decir que hay que ampliar un poco el panorama de este tipo de personas, de este coro o de este equipo, de esta banda del gobierno. Y es la siguiente: hay dos personajes que han sido claves en toda esta política que se ha seguido. Hay uno que está en la sombra, no conocido para el gran público, que es una especie de pálido, que es Iván Redondo, que es el que le va marcando a Pedro Sánchez, y él hace lo que sea. Si Iván Redondo por aquí, lo hace. Que mañana tiene que decir lo contrario, también lo hace. Es decir, es un señor que está ahí. Un gurú. Exactamente, es un gurú que realmente yo no sé por quién exactamente estamos gobernados. Si por un gobierno de PSOE y de Podemos o realmente el que está manejando todos los hilos es ese señor. La propaganda, sin duda. Pero en segundo lugar, y por favor no digas doctor, el licenciado Simón, porque no es doctor, me metí en la base de Teseo también para verificarlo y no eso. Aparte que veis su currículum porque hay gente que le salió defensores, ¿no? Y nos llamó ignorantes a aquellos que habíamos criticado, ¿no? Porque efectivamente ha sido un acompañante perfecto para Pedro Sánchez, cuando decía, no, aquí habrá uno o dos, ¿no? Y por eso ha salido últimamente un meme que dice, no, en Nissan habrá tan solo como mucho un par de mosquitos, ¿no? Y en Huelva va a haber también 2 o 3 mosquitos este verano, ¿no? Varios memes de eso. Y es muy importante, es decir, eso han jugado un papel muy importante en la trayectoria y además ha sido un acompañante perfecto porque les ha permitido justificarse siempre en todas sus acciones a este gobierno. Es decir, no, es que nosotros hacemos lo que dicen los expertos, ¿no? El técnico decía esto. El técnico decía, ¿no? El técnico decía, de verdad, es que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Pues porque uno puede saber mucho de lo que sea, pero sin embargo está otro aspecto que puede que nos anule ese conocimiento en beneficio de la comunidad, y es los aspectos éticos y los aspectos morales que nosotros ejercitemos. Eso es así, ¿no? Por ejemplo, el otro día le preguntaron con el tema del 8M, ¿no? Dice, bueno, en todo caso, la influencia del 8M en esto sería marginal. Yo le contestaría, yo he estado en muchos tribunales de tesis, ¿no? Y en fin, he tenido que examinar a la gente. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Hay algún estudio, algún rastreo? Porque se puede hacer. Y seguro, estoy convencido, lo mismo que se hizo un estudio para ver la trazabilidad genética del virus, y se vio que en función de los italianos que vinieron al ESO, por resulta que había una cepa determinada, etcétera, etcétera. Si se hiciera un estudio, se vería que efectivamente en esas manifestaciones que se produjeron, seguro que hubo contagios, seguro. Bueno, Paco, un pequeño inciso. Está medido que el viaje de los atléticos a Anfield costó 47 muertes. Claro. Creo que es un estudio de la universidad. Sí, 47 pero con el 8M no tengo conocimiento que se haya hecho, pero si se hiciera, se coge a los familiares, a las personas afectadas, se coge una buena muestra, bien estratificada, y se dice, venga, vamos a ver si estas personas fueron este tipo de manifestaciones, si tuvieron contacto con personas que sí fueron, y seguro que da. Claro. Y sin embargo, y con esto termino, Enrique, perdóname, sin embargo, ese técnico, la verdad que ha estado jugando y haciéndole absolutamente todo el apoyo al presidente, que se han tomado esas medidas que han sido absolutamente inadecuadas y absolutamente desastrosas. Mira, yo escuché, esto ya yo escuché al doctor Cabrera, fíjate hasta dónde llega la ineptitud de este gobierno,
la ineptitud a la hora de adoptar medidas, porque para otras cosas sabe mucho, pero para esto ha sido inepto. El doctor Cabrera, que es un eminente patólogo, salió un día ya cabreado diciendo que cómo se pueden adoptar medidas para prevenir una enfermedad o una epidemia o una pandemia como esta. La diferencia de la epidemia es que es muy localizada y la pandemia es que es mundial, ¿no? Sí, es lo mismo, al fin y al cabo. Lo que pasa es que es la amplitud, ¿no? Exactamente. Bien, pues decía que cómo se puede ocultar las muertes y no hacer lo que era la autopsia clínica. Claro. Es decir, que hemos estado luchando, o sea, estado luchando contra un virus, contra una epidemia de muertes masivas, sin saber la raíz o la forma en que cómo actúa en el cuerpo. Si se sabe cómo actúa en el cuerpo, lo más normal es que se busque el tipo de medicamento para paliar ese tipo de daño. Pero ¿qué es lo que ocurre? La cifra, la falta de medida. Un cadáver, por lo visto, puede contagiar mucho más que una persona viva, según tengo entendido. La falta de medidas de seguridad de los forenses a la hora de tener que hacer las autopsias. Muchísimas cosas que han ido retrasando de una forma considerable la capacidad de reacción contra esta pandemia. Yo entiendo que aquí como responsable único y exclusivo es el gobierno. Y además no tengo ninguna duda. Ahora, imputarle yo, como he dicho antes, muertes, no. Paco, un segundo. Sí. Vamos a ver. Que es el gobierno, yo creo que solo lo rechaza, solo lo niega que el gobierno y sus adláteres. Eso es. Y la razón te lleva a la misma conclusión a cualquier persona que razone con cierta objetividad. Pero leí el otro día, que creo que te contesté por el Facebook, un mensaje de alguno de tu gente que trabaja, que escribe en tu muro, algo sobre la duda cartesiana o algo parecido, sí, que creo que te respondí por encima. Kant, y yo le dije que no era Descartes, y después tú confirmaste lo de Eso es, bueno, Kant, por supuesto, que el imperativo categórico lo desconocen. Es que lo desconocen, y si lo conocen, no lo siguen porque no tienen categoría ni ética personal ni moral social. La duda cartesiana exige un método. Y ese método tiene 4 partes. La primera parte es la evidencia, la parte que se capta por los sentidos. Ahí no hay nada que hablar. Pero la parte no sensible, el mundo no sensible, exige un análisis, exige una síntesis y exige unas conclusiones. El análisis hoy, no hace 3 meses, hoy te dice que si se parcela cada uno de los elementos sanitarios, económicos, sociales, demográficos de la sociedad española, sacaremos, una vez que se vuelva a reunir cada uno de los que han estudiado esa parcela, sacaremos unas conclusiones y ya sabemos un número aproximado de muertos, ya sabemos que el gobierno sabía cuándo apareció el virus, ya sabemos que quiso ocultarlo, ya sabemos que lo hizo con alevosía, ya sabemos, Paco, que hay 2 doctoras funcionarias de la delegación del Gobierno de Madrid que han medido la influencia del 8M, de la manifestación feminista, en contagios y en muertes. Lo desconozco. Pues ya ha salido eso, ya está en manos de la juez del 51, que por cierto, la juez del 51 hago un inciso para aclarar. La juez del 51 va a sufrir lo que no está en los escritos. Va a sufrir tal presión que automáticamente queda, recuerdo, me la has quitado de la cabeza. Sí. Marino Barbero, sí, por el caso Filesa, en el año 95, era un hombre con 73 años aproximadamente, que estaba dando ya sus últimos gimoteos en la judicatura. Murió 6 meses después, sin terminar la instrucción. ¿Por qué no terminó la instrucción? Porque hoy lo he leído en El País para corroborar lo que estás hablando, Carlos. El País, líder, la secta de entonces, decía que se había dado de baja dejando 150.000 folios sin cubrir para el suplente que le sustituyera. El pobre hombre murió a los 6 meses. Lo que ese hombre sufrió lo sabrá él y lo sabrá su familia, pero yo empatizo con ese sufrimiento y recuerdo al PSOE entonces, que entonces no estaba Podemos,
su malvada actuación en ese tema de Filesa, Malesa y Time Sport, que era la financiación ilegal del PSOE en aquella época. Bueno, pues una persona como Pedro Sánchez, una vez realizada la duda metódica, analizado el problema, sintetizado el mismo, hay que llegar a unas conclusiones. Y las conclusiones es que lo sabía, que no es que fuera negligencia, ni imprudencia, fue dolo. Pero dolo con toda la mala intención de la palabra dolo. Y ahora ya que Paco Revuelta, que es el psicólogo, me corrija, hay un libro que fue Premio Planeta de hace un par de años, si mal no recuerdo, Yo, Julia, de Santiago Postejillo, que es una biografía, una novela histórica sobre la emperatriz que fue Julia, era la mujer del emperador y a su vez romano, y a su vez madre de los emperadores que le sucedieron, entre uno y otro era Gata. Bueno, pues los términos en el que Julia, la emperatriz romana, se movía dentro del espíritu de la organización del imperio son prácticamente idénticos, y los voy a describir muy fácilmente, a los que tú puedes proyectar hacia el presidente Sánchez. Obsesiva. La seguridad, su seguridad era impenitente. Asocial. Carecía absolutamente de escrúpulos. El incesto formaba parte de su razón de existir, el incesto. Era adictiva, el placer del poder como objetivo indiscutible. Era histriónica. Cualquiera que haya observado los ademanes de Sánchez en el Congreso o en las comparecencias estilo Maduro o estilo Chávez en televisión, dice, este es un actor de teatro extraordinariamente obediente a este chico, a Iván Redondo. Le dice lo que hay que hacer y cómo tiene que comportarse. Y en cualquier caso, tiene visos de criminalidad interior. ¿Por qué? Porque no para en mientes encargarse a quien pueda en un momento determinado hacerle sombra. Eso se llama psicópata. Es un psicópata. Acaba de definirse la psicopatía, pero sobre todo es la falta de empatía, que es lo que no tiene. Yo no quería decir psicópata porque lo puede decir, es que no tiene empatía. Es el psicólogo. Que es un detalle, es un elemento definidor del psicópata, la falta de empatía. Bueno, el psicólogo. Lo que está diciendo Paco, yo lo pensaba porque en fin, hay un autor que es el especialista más reconocido a nivel internacional, Richard Hare, o Hare, como se pronuncia, porque sabemos que los apellidos en inglés tienen muchas particularidades, ¿no? Que habla de una serie de características que cuando empieza a ver la megalomanía, narcisismo, no sé cuánto, aunque hay una cierta discusión si puede ser empático, pero sin embargo les da absolutamente igual. Quiero decir, porque la empatía es sencillamente ponerse en el lugar del otro, pero después está el tema de si tú tienes compasión o no. Yo me puedo poner en el lugar de uno que está sufriendo, pero no de compasión ninguna, que sufra y punto, ¿no? Y yo lo pensaba alguna vez. Está patentado hoy, porque mañana sale mi artículo de Buena Información, y está patentado hoy hacer eso. Incluso me llevé el libro de Hare, que se llama Sin Conciencia, me lo llevé para tomar nota y terminé diciendo, bueno, después de hacer ese tipo de descripciones y aplicarlo al tema político, decía, bueno, hay psicópatas integrados. Hay psicópatas integrados y lo hay en muchos sitios, en la universidad, en fin, y lo hay en las empresas, etcétera, etcétera. Y sencillamente determinada, bueno, pues puede ser el señor A, el señor B, el señor P1 y el señor P2, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente se ven características que son realmente coincidentes, ¿eh? Hay un narcisismo grandísimo en los dos, tanto en Pedro Sánchez como en Pablo Iglesias, ¿no? Hay un narcisismo y una megalomanía impresionante. Tema Marlaska, que había, bueno, saluda aquí un montón de WhatsApp. Manolo Muñoz, que nos saluda a todos. Hay un mensaje que nos llega desde Polonia, Ale Molina. Muy buen tema de actualidad en una mesa regada de cultura y de lo mejorcito de Huelva para tratar estos temas. Muchas gracias. Ale Molina, un saludo. Uno de los chavales que se tuvo que ir a buscarse la vida a Polonia. No ha tenido tanta suerte como el amigo de Pedro Sánchez, que estaba en Estados Unidos y lo ha traído
para darle 90.000 euros al año, ¿sabes? A ver si hace lo mismo Pedro Sánchez con mis niños. Están trabajando en Oxford, a ver si me los trae también, al igual que ha hecho con su amigo, ¿no? Bueno, Marlaska, tema Marlaska, pregunta directa. ¿El ministro del Interior está prostituyendo la Constitución o la democracia, como queráis? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Para mí un golpe de Estado institucional. ¿Golpe de Estado? Institucional. Sí, ya. Entiendo. Esto ya lo hemos hablado antes. Sí. Todo el mundo piensa que el golpe de Estado es un golpe de con sable y bota. No, claro que no. No. Hay muchos golpes de Estado. No. Y muchas formas de dar un golpe de Estado. El golpe de Estado, este es el golpe de Estado cruento. Pero es que existen muchas formas de dar golpe de Estado en un país democrático. Si nos damos cuenta, el país, nuestro Estado, nuestro país, que todavía esperemos que tarde mucho en disolverse, sobre todo por gráfico que este presidente que tenemos, el Estado está compartimentado en 3 poderes. Son poder ejecutivo, legislativo, el judicial. Y el cuarto poder, que es aquí, representado por Paco, ¿no? Sí. Cada poder tiene su esfera y sus competencias. Hay parte prostituido, eso sí que lo puedo decir con... Sí, pero eso lo abordaremos. Cada poder tiene su compartimento y sus competencias completas. Si hablamos de la independencia de cada poder, es porque cada poder tiene su función y su finalidad. El Ejecutivo ya lo dice, ejecutar, dirigir, ordenar, gobernar. El Legislativo es donde reside la soberanía nacional, que es de donde nace el Ejecutivo, y es el que hace las leyes. Y el el Judicial, que es el poder más pequeño, pero es el poder puro. Es el poder que no necesita mayorías, es el poder que no necesita acuerdo, es un poder que tiene que estar para corregir, sobre todo, que por eso nace de la división de poderes de Montesquieu, no solamente ya como un gesto de quitarle el poder de la justicia al Ejecutivo, que lo tenía todo cogido, sino simplemente es elaborar también otro poder que controle la labor y la funcionalidad de los otros 2 poderes. Bien, en el momento que el Ejecutivo, que es el que manda, Policía, Administración General del Estado, Hacienda, todo es el Ejecutivo. En el momento que el Ejecutivo se mete en la zona de confort, por así decir, del Poder Judicial, está invadiendo un poder. Está excediéndose en el poder y está intentando doblegar otro poder. Sí, ese poder que está siendo doblegado se está utilizando en su propio beneficio, porque la información para degollar al coronel supuestamente, en fin, nada más caído porque no ha obtenido la información que es secreta y que tiene que tener un juez de instrucción. Pero es que esa información va contra ellos mismos. ¿De qué estamos hablando? Es como si, por ejemplo, un coronel se enfada y pega un golpe de Estado también y se va a casa de Sánchez y coge y lo secuestra. Es un golpe de Estado también, ¿no? Sería, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, pero solamente desde el punto de ministro que se ha metido en otra esfera y ha provocado un daño. ¿Hay razones suficientes para que las asociaciones de jueces y de guardias civiles pidan la dimisión del ministro Marlaska? Pero suficientes, bastantes y sólidas y contundentes. Y tan es así lo que está diciendo Enrique, y tanto participo de ello, que le voy a añadir, con tu permiso, un factor más que acaso quede en el aire porque no lo hayamos pensado, es lo que se llama prospectiva. ¿Qué ha hecho Maduro en Venezuela? ¿Convoca elecciones en su momento? ¿Qué va a hacer Sánchez si sigue en el gobierno con el voto de los que le han investido? ¿Va a convocar elecciones a sabiendas de que las va a perder pasado mañana? No las va a convocar. Por eso decía que el vídeo viral de Irene Montero y el informe reservado de Marlaska, destituyendo a Pérez de los Cobos, a mí me han abierto los ojos y me lo han puesto como platos. Yo no quiero ser un gurú en este sentido, pero voy a decir algo que a lo mejor queda fuera hoy de los periódicos. Si estos señores saben que mañana hay elecciones, saben que las pierden, pero las pierden sin lugar alguna a dudas. ¿Quién me dice a mí que en el 23, que termina la legislatura oficialmente, quién me dice a mí que estos señores no se enrocan en el poder y con la cuestión A, B, C, D, la que ellos quieran inventarse, por razones de fuerza mayor, niegan, entre otras cosas, una posible insubordinación del pueblo
una posible insurrección. ¿Quién me dice que convocan elecciones en el 2003? ¿Dónde tienen la fuerza, salvo los tribunales, la oposición y el pueblo, para destituir, aunque sea mandándolos a la cárcel? A Marlaska, por supuesto, pero es que a Sánchez y a Iglesias por el mismo camino, caminito de Jerez, todos ellos, como decía aquel. La convocatoria de elecciones no termina cuando termine esta legislatura, porque si yo soy Sánchez y tengo esos caracteres, llamémosles psicopáticos, narcisistas o sociopáticos, y tengo a mi alrededor a esta banda criminal organizada que me inviste y me mantiene, que el pueblo pase calamidades me da exactamente igual. Yo subsidio, yo pensiono, yo doy salarios, meto bajo el paraguas. El dinero no se puede pintar, Paco. No, en Venezuela no se pinta, pero ahí está Maduro. En Venezuela se pasa hambre, en Venezuela hay calamidades, en Venezuela se pisan los derechos humanos, se matan las libertades. No, el dinero no se pinta. Lo que se pinta y se padece es la miseria. Hay una palabra, una frase que me acabas de decir tú, con tus palabras, de Jean-Paul Sartre. Dice, cuidadito con padecer, con padecer. El horizonte insuperable del comunismo. Eso ya lo dijo Jean-Paul Sartre hace un siglo. Eso lo sabe cualquier filósofo y cualquier teólogo de la liberación. Cuidadito con el horizonte insuperable del comunismo, porque no se padece hoy, no se quita mañana. La miseria es el caldo de cultivo del populismo. Y hoy, desde ayer, Pedro Sánchez es más populista que Pablo Iglesias, porque ha asumido el rol de Pablo Iglesias y lo asume con ganas incluso, porque sabe que si no está con Pablo Iglesias, mañana el gobierno se va a la puñetera calle. Hasta tal punto es la adhesión que tiene Sánchez a Iglesias y a todo su gobierno. Yo no descartaría esto, que no deja de ser un vaticinio. Ojalá me equivoque mil veces. La posición en el mapa, afortunadamente, creo que nos puede salvar. Quiero decir, Venezuela es Venezuela, España está en Europa, en la Unión Europea. Ojalá. Compartimos una moneda, quiero decir, va a haber límites a eso. Ojalá. Va a haber límites a eso. Insisto, yo también. Y creo que en eso tenemos todos alguna confianza en que Europa vendrá con sus condiciones. Un concho de tranquilidad, lo que podemos tener, o por lo menos falsa tranquilidad. El Hispanexis todavía no se ha acuñado, pero se acuñará. Yo pienso, no quiero ser agorero, pero yo pienso que ahora está todavía la ciudadanía es todavía en una pequeña burbuja de salida del desconfinamiento. Quiero decir, no se ha chocado con la realidad, aunque sí me consta que ya hay personas que sí lo notan obviamente en su economía, porque las prestaciones no están llegando, porque hay muchas personas que llevan 2 y 3 meses sin cobrar, porque va a haber despidos, porque va a haber muchas situaciones que no se van a recuperar, pero todavía no estamos aplaudiendo, pero ayer estábamos aplaudiendo, ¿sabes? Yo creo que el choque con la realidad va a ser muy duro, y yo creo que eso se lleva a cualquier gobierno por delante. Ojalá. Esa frase la utilizo yo mucho. Pero más mañana que hoy, ¿eh? Sí. Yo cuando me dice yo estoy seguro de que ahora se repiten las elecciones y no gana el Partido Socialista, Dios te oiga. Bueno, yo voy en esa línea y conecto ahora con lo de Marlaska, ¿no? Vamos a ver, han conseguido una cosa, y es una tremenda polarización de la sociedad española. Es decir, hay eso es un daño de generaciones y generaciones, ¿eh? Sí, señor. Lo han hecho estos señores, ¿eh? Incluso desde la izquierda también se puede criticar a este gobierno. Vamos, yo he pertenecido a un partido toda la vida, ¿no? Ya no, porque ha desaparecido, ¿no? Esa es la gran pregunta que te daré a ¿quién mató al partido andalucista? Ya. Y entonces nosotros criticábamos al que era secretario general, a quien fuera. Yo pertenecía al comité ejecutivo, yo he sido vicesecretario general del partido, etcétera, etcétera. Me criticábamos, pero no se nos ocurría ponernos etiquetas, ¿no? Como facha, como no sé cuánto. Y no, en fin, ya se sabe que dentro de los partidos también existen las corrientes, en fin, y que todo eso tiene sus conflictos, ¿no? Pero se ha conseguido eso, porque nada más que verlo en las redes sociales, ¿no? En el momento con los deportistas, Rafa Nadal, sí. Con Pepe Reina, con Sergio Ramos, etcétera, etcétera, ¿no? Y enseguida insultos, bueno, y lo ponen absolutamente de todo, ¿no? ¿Sabes qué ha pasado? Si me permites el inciso, lo que
pasó en Cataluña o empezó a pasar en Cataluña hace 10 años, al final ocurre a nivel nacional. Una fractura social tremenda. Y eso es una herencia malísima para lo que venga. La razón malísima. se va abandonando y lo que entra es sencillamente la emoción, una emoción desbocada. Porque la emoción no es que sea mala, ¿no? Sino en este caso sí es una emoción mala porque se genera odio contra el que es adversario y se convierte en enemigo, ¿no? Pero yo también iba a intervenir en ese sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya se vienen haciendo estudios. Hay un libro muy bueno que se llama El pueblo contra la democracia, de Yascha Mounk, estadounidense. Y es interesantísimo porque efectivamente una de las cosas que ha ido progresando sistemáticamente es el tema del populismo. Después de la Segunda Guerra Mundial vino una época de regularizaciones donde la vida era de otra manera, cada vez digamos los hijos ganaban más dinero con los padres, ya, vamos, estoy diciendo la generalidad, ¿no? Es decir, había una movilidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde que aparecen las crisis, bueno, ya los egipcios, los faraones temían cuando no había crecidas del Nilo, porque es que sabía que había problemas, ¿no? Entonces, en esos momentos las sociedades son más vulnerables al tema del populismo. Y el populismo toca tanto a la izquierda como a la derecha. En Europa, por ejemplo, que tú dices, tenemos la ventaja de Europa, sí, pero cuidado. Fijémonos en Orbán, en Hungría, Kaczynski, Polonia, etcétera, etcétera. Es decir, que aparecen ya dirigentes que tienen totalmente, Austria, por ejemplo, que tiene una política absolutamente populista. Y eso es lo que está pasando aquí. Muchas de las cosas que están pasando no es realmente un problema ideológico, porque las críticas, fijaros, si hacemos un poquito de análisis de lo que hemos estado hablando por aquí, no es tanto un problema ideológico como sino las formas con las que se están haciendo las cosas. Y como dice Enrique, efectivamente los golpes de Estado se asocian con los militares, pero es que hay otra forma de destruir, de erosionar la democracia, que es ese libro que ya he dicho, que analiza muy bien con una cantidad de estudios impresionantes, ¿no? ¿Y cuál es la forma de erosionarlo? Pues cada vez desde el poder tratar de ir tomando parcelas, hacer ese tipo de injerencia y hacer que cada vez haya menos independencia, no solamente en los tres poderes clásicos, sino en todo, ¿no? Es decir, voy colocando, por ejemplo, el que lleva, en este caso, bueno, el Banco de España... Crear una estructura, es una red. Entonces, eso es lo que se va haciendo. Y entonces, con esto que ha pasado actualmente, con el tema de lo de Marlaska y tal, es que efectivamente forma parte de ese paquete global de ir cada vez colocando sus piezas en cada sitio. Qué curioso que el nuevo, yo con esto no quiero acusar a nadie, pero que el nuevo, el que ha sustituido a Pérez de los Cobos, es el que estaba en el aeropuerto en el caso Delphi, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Tres coroneles renunciaron antes a ese puesto, al final el cuarto ha dicho sí. Y que además ha descabezado a todos los tenientes generales de la Guardia Civil, que ha llegado y lo ha hecho. Yo solamente digo una cosa, no solamente ya es como lo he calificado, que a lo mejor puede ser duro a la hora de hablar de golpe de Estado porque la gente le chirría los oídos cuando se escucha, ¿no? Tampoco es solamente con haber hecho lo que ha hecho, pues se puede calificar. Lo importante, sobre todo, es que existe una ley que regula específicamente a la policía, a la Guardia Civil, ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es que esa ley, la letra, ya lo dije también la semana pasada, blinda al agente cuando está en plena investigación. Es decir, es que la ley, la letra, que es la interpretación literal de la ley, queda perfectamente claro, no hay ninguna duda. El policía o el agente que lleve o que esté durante el tiempo de instrucción no podrá ser cesado, removido, tal, de su puesto, tal. Y es más largo el artículo. A mí me llama la atención sobre todo en la claridad con la que está expuesto. ¿Por qué digo yo que se está dando el golpe? Pues muy fácil, porque esa ley nace de la soberanía nacional, ley orgánica. Nace del Parlamento. Y Marlaska, cada vez que interviene, o sus inferiores, como por ejemplo puede ser el secretario de Estado o puede ser la directora general, actúan también con amparo en la ley, es decir, dictan actos administrativos, que son declaraciones de voluntad, y esta declaración de voluntad, que es lo que tú que eres administrativista, lo sabes perfectamente, es la declaración de voluntad del órgano administrativo para llegar, o del ministro, o de que sea, para llegar a un fin o para resolver una situación. Es que ese acto administrativo va contra la ley.
Eso es, pero es que además otro factor... La trunca, además. Otro factor, Enrique, y quizás por eso yo me decanto por lo que antes he vaticinado y ojalá me equivoque, insisto. La policía patriótica es una alegoría de cómo se elimina con 3 palabras, en este caso 3, la policía patriótica, un cuerpo tan secular, tan arraigado, tan valorado como la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque está descalificándola dialécticamente, y de la dialéctica al acto hay un pequeño trecho. Sí. Ya ha suscitado la duda sobre la deriva de la Guardia Civil y de la policía hacia la derecha, con lo cual ya ha puesto el primer escalón para derribarla. ¿Y alguien conoce si la derecha o el centro derecha tiene algún comando paramilitar para instar a la insubordinación o a la insurrección? Porque yo los desconozco. Sin embargo, las fuerzas hispanófobas, golpistas, proetarras, tienen sus CDR, sus comandos de la República, los matones de Alsasua, la CUP, las juventudes de Podemos, las nuevas generaciones del PSOE. Están ahí en pie de guerra. Las generaciones del PP. Pero el PP, yo he dicho, perdón, las juventudes socialistas están ahí en pie de guerra, pero más alineados y más adoctrinados de lo que podemos creer. Entonces, cuidado, que el otro día, estando aquí Carmelo Romero, el alcalde de Palos, lo comentábamos, que la izquierda y la ultraizquierda tiene un plan perfectamente diseñado. Aquí no hay nada espontáneo, aquí no hay nada improvisado. La derecha y el centro es ahora mismo una jaula de grillos. Vox contra el PP, PP contra Ciudadanos y todos contra todos. Me preocupa y me lleva preocupando y me lleva preocupando hace tiempo, y aquí seguramente pues Paco también podrá aportar cosas. Me preocupa mucho la manera de comunicarse políticamente. La manera de comunicarse políticamente. Porque, claro, me preocupa el populismo, ¿no? Esa, como dice, soluciones sencillas o soluciones... Ese hablar fácil, que muchas veces... No, es que hablan claro. No hablan claro. Hablan fácil, hablan grueso, claro. Pero la realidad es muy compleja. Claro. Hay matices en casi todo. Sí. No es tan sencillo como nos lo quieren vender, ¿no? Te digo, el populismo encuentra un marco de comunicación que es el eslogan, donde difícilmente, y este programa, por ejemplo, es ejemplo de eso, donde podemos argumentar, donde disponemos de un tiempo generoso para poder montar un discurso, eso hoy en día son auténticos fogonazos acompañados de imágenes y de eslóganes. Y es muy complicado contrarrestar el populismo, porque para contrarrestar necesita desarrollar un argumento, y ni siquiera la televisión, ni siquiera la radio muchas veces, y mucho menos la comunicación política me da 30 segundos para desarrollar ese pensamiento. Y es más, me da la sensación de que el público, el lector, el votante, el pueblo no me consume eso, no le interesa más un golpe al hígado, porque lo entiende rápidamente y lo recoge, porque vivimos todos como locos, ¿no? Los medios, la comunicación. Nunca hubo más medios para estar informados, nunca hubo más medios para estar, si quieres, culturizados, si me permitís la expresión, pero nunca hubo tanto desinterés por todo ello. Claro, mira, eso es así, es la aplicación. Sobre el populismo, en una frase solo muy buena de Luisa Rodríguez Fernández, estamos hablando, que nos está viendo, dice: el populismo germina en la falta de pensamiento crítico. Toda la razón. Buena frase, ¿verdad? Por supuesto. Un saludo para Luisa también. Por supuesto. Entra Russell, porque además hay un déficit de intelectuales que se pronuncia, ¿no? Decía que realmente el papel del intelectual tendría que ser el portavoz de una conciencia crítica, y por desgracia eso falta. Y en relación con lo que está diciendo Carlos, lo que pasa es que se está aplicando lo que en la psicología empresarial de publicidad se utiliza precisamente para la política, donde más que en ningún otro sitio hace falta argumentos, desgraciadamente, ¿no? Ese es el gran problema. Pero ya que tú has nombrado, Paco, lo de la ideología de izquierda a la derecha, yo antes lo he dicho, hay una dimensión que está por encima de esas dos cosas. Es decir, está el tema populista, ¿no? Yo creo tener mucha convicción de que si en lugar de Pedro Sánchez estuviera ahora mismo Rubalcaba,
seguro que la política que viene desarrollándose sería distinta dentro del PSOE. No tengo la menor duda. Es decir, dentro del PSOE, no lo sé, vamos, me imagino que todos, ¿no? Conocemos a una variedad de gente. Y hay gente con buena cabeza, porque es una cuestión de madurez. Y además no se aplica en algo que decía un pensador que a mí me gusta mucho, que no sé si que lo conoceréis, que es Max Weber, ¿no? Cuando en esa conferencia que dio, que después la llevó a un libro, ¿no? Que se llama La ética del político, dice, el político se tiene que estar moviendo entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Quiere decir, que no siempre hay que estar haciendo lo que uno cree, sino que hay que ser responsable muchas veces y tragarte tus convicciones, ¿no? Aquí da igual, aquí eso incluso no se aplica. Aquí se aplica sencillamente una cuestión meramente consecuencialista. ¿Qué es lo que voy a obtener en función de esto? ¿Qué voy a hacer? Esto me es beneficioso para mí, pues entonces lo hago y punto. Por lo tanto, yo creo que tenemos que superar eso de que es un problema de izquierda y de derecha, porque tanto la izquierda como la derecha hay muy buenas cabezas y gente razonable y madura. Y aquí falta también madurez política. Esto muchas veces parece casi de una adolescencia, por decirlo de alguna forma, de los políticos que tenemos. Antes de entrar en ámbito local, pero ahora se puede, por culpa de Sánchez no se puede criminalizar al Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido de Estado, ha gobernado España. Y lo hizo en su momento, pues, con sus fallos, sus virtudes y sus defectos. Oye, y tenéis la esperanza. Es un partido de Estado. Tenéis esperanza, porque me da, al principio del argumento de Paco, me da la opción para preguntaros: ¿tenéis esperanza de que aparezca un líder socialdemócrata en el Partido Socialista? Yo creo que es necesario. ¿El Partido Socialista es necesario en España? ¿Pudiera aparecer otro líder? Bueno, hubo un intento de asalto, que lo hemos contado, cuando aquella Susana Díaz, Mario Jiménez, Fernández de Asturias, que viendo el camino que llevaba a Pedro Sánchez, dice, vamos a asaltar. Partido Socialista, lo de asaltar a la sede de Ferrat, a ver si le podemos dar un giro al partido. Luego salió aquello mal. Pero pudiera parecer o no. O un partido de derecha y un partido socialista, un partido de izquierda, tienen que ser dos importantes columnas en un país democrático. No puede estar, porque tiene que haber una compensación de peso y contrapeso. A que tú, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania o en Francia, ¿no te importaría votar al partido de izquierda? No. Por ejemplo, no? laboralista. Llega un momento en que tampoco es que sea. En Estados Unidos, te vas a Estados Unidos. El demócrata y el republicano, la diferencia es mínima. En un momento determinado. Ahí eso juegan. Pero eso es una consecuencia de la polarización. Entre. Y podemos entrar también en el cambio de posición de Ciudadanos, ¿no? Tan criticado desde algunos sectores, ¿no? Pero que yo creo que es un acierto y que es un servicio a España, con independencia de que luego tenga más o menos resultado electoral. Pues yo puedo decir con mucho orgullo que eso a mí me resulta indiferente, y a muchas personas que conozco también. Lo que queremos es que sirva a España, ¿no? No puede haber un desierto del Gobi, o el desierto de Garay, entre el votante, digamos, del bloque más moderado y el más moderado del bloque de la izquierda. No puede haber 1000 kilómetros. Tiene que haber necesariamente puentes para muchas cosas, porque tendremos un país más cohesionado, porque tendremos un país más moderado, y por otra cosa también muy importante, porque habrá posibilidad de transferencia de votos entre bloques, que es la única esperanza real de que esta llamada al hígado y a la bilis permanente en la que vivimos, que parece que el mensaje es el de siempre, de sí, lo hemos hecho muy mal, pero somos los tuyos. Ellos mataron a tu abuelo. Por eso... No, ¿por qué sacamos de nuevo? ¿Por qué se saca de nuevo la guerra? ¿Por qué se refriega de nuevo este tema? Para apelar al hígado y no apelar a la razón. Y porque no tiene argumentos tampoco. Es evidente. A la respuesta a la pregunta que tú haces, Paco, actualmente es muy difícil, porque además también Pedro Sánchez se ha encargado muy bien de minar a los críticos. A todos los críticos. Realmente el populismo dentro de los partidos también se inicia con el tema de las elecciones primarias. Porque claro, en un corto espacio de tiempo hace falta captar al máximo de gente que te apoye. Y por tanto eso es un problema que está ahí, ¿no? Ojalá eso fuera así, pero también aquí tienen una responsabilidad los que son los militantes del PSOE, como también de otros partidos. Es decir, que tienen que saber a quién elige y tienen que pedir argumentos, una base, una formación política, una madurez política. Hace poco tiempo, ayer o antes de ayer, con el desgraciado crimen, porque eso es un crimen, ¿no? El Floyd, este señor que de raza negra,
que ha muerto, ¿no? El hermano dijo una cosa que se me quedó grabada, que es lo siguiente, ¿no? Ante los saqueos que se están produciendo, él dijo, eso no está bien, eso que estáis haciendo está mal, lo que tenéis que hacer es educaros para saber a quién votáis. Y en esa educación, para saber a quién se vota, hay que ir más allá de esos eslóganos, de esas frases cortitas. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay argumento, hay sencillamente impacto. Es impacto. Y entonces tenemos que volver un poco al tema de darle más importancia a la reflexión, a los debates. Curiosamente, debates como estos no hay en los grandes medios. No, para nada. Porque además los frivolizan muchas veces, ¿no? Y lo que se está buscando es a ver cómo te araño a ti y cómo tú me arañas a mí, ¿no? O sea, eso es lo que estamos Ahora mismo la información política, por ejemplo, televisión, está capitalizada por una determinada cadena y por un determinado programa, que yo ya he dejado de ver porque me parece una soflama. Yo hace tiempo que lo dejé de ver. Sí, hablamos de lo mismo, a ver cómo, creo, ¿no? Sí, habla de lo mismo, ¿no? A ver cómo, a la secta. A la secta, por ejemplo, a ver cómo se ladra el Inda con el otro con el de la moto. Con un seco ideológico muy determinado, ¿no? Muy determinado, que desde la misma dirección se nota claramente. Eso ni siquiera, que es un espacio para la reflexión, no es nada más que lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, exactamente. Sí. Bueno, mientras cuento 5 minutitos lo del recreativo, por si queréis intervenir, ahora pongo sobre la mesa lo de Ciudadanos, el abandono de Néstor, del concejal, para que también deis vuestra opinión. Bueno, el tema del recreativo, que se ha reabierto otra vez el caso, había un sobreseimiento provisional, el recurso de Blackstone, y se preguntará, bueno, ¿quiénes son esta gente de Blackstone? Bueno, una empresa que compra los derechos de los palcos del Colombino y de la organización del Trofeo Colombino de Fútbol por 10 años. Pagan 200.000 euros. Bueno, ahí hay un error. ¿Cómo se le ocurre al recreativo alquilar los palcos que son muy rentables a una empresa por 10 años? Eso es el primer error. Bueno, lo hacen. ¿Qué ocurre? Que cuando esta empresa va a preparar los palcos, en fin, a decentarlos, resulta que tienen conocimiento de que esos palcos ya el Recreativo de Huelva los había alquilado, pero aparte había ahí palcos vitalicios de aquella campaña que se hizo en su momento, en su día, que se daban, eran 3.000 euros, 500.000 pesetas por aquel entonces, y entonces el socio que pagaba 500.000 pesetas tenían ya derecho al palco vitalicio hasta que muriese, ¿no? ¿Qué pasa? Lógicamente que esta empresa denuncia. La juez parece ser que sí, que ve indicios de delito, pero considera que no es responsable el presidente del Recreativo, a pesar de haber firmado el contrato. Aquí tengo la denuncia, la apertura del auto, tienen que ir a declarar dentro de unos meses. Los hechos que motivaron la interposición de la querella, con fecha 28 de junio de 2018, ante notario, los querellados firmaron un contrato, Óscar Antonio Romero Martínez, por el que se cedían determinados derechos del Recreativo de Huelva a favor de la mercantil querellante representada por el señor Romero, con la cantidad que he dicho anteriormente, 200.000 euros, apunta aquí en los documentos. Entre tal cesión de derechos se incluía la organización, gestión, promoción y explotación de los palcos del Estadio Colombino. En concreto, en el punto 1.2 de la cláusula primera, objetivo del contrato, y se expresa lo siguiente. Bueno, aquí lo que yo he explicado que está en contrato. Sigue, es bastante largo y tampoco le quiero aburrir, ya lo que he contado, simplificado, es más que suficiente para que se puedan hacer una idea. Ello implica que la mercantil querellante tiene derecho a explotar y, por tanto, ocupar los palcos desde la firma del contrato 28 de junio de 2018 hasta finalización 28 de junio de 2028. ¿Qué es lo que puede ocurrir con esto? Bueno, esto lo tiene perdido el Recreativo de Huelva, sí o sí, seguro. Aquí los abogados les voy a dejar también los documentos para que lo vean, para que lo estudien. Y el final de todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que los onubenses, los 145.000 onubenses, vamos a tener que pagar un nuevo error, el enésimo error de los comisarios políticos que gobiernan el Recre. Eso por una parte. Pero es que no queda aquí la cosa, porque en el mes de septiembre, políticos relacionados con el Recre, el interventor y la concejal de Economía tienen que ir a declarar también. Pero esto es otro asunto, no tiene nada que ver con esto. ¿En concepto de qué? ¿Y por qué van a ir a declarar? Esta misma empresa, una ramificación de esta empresa, Criptella,
una vez que se abre el pliego de condiciones para la venta del recreativo a una empresa privada, pues presenta la documentación necesaria. Rechazan la oferta. ¿Por qué rechazan la oferta? Según el ayuntamiento, dice que hay un informe de la Liga de Fútbol Profesional que viene a decir que esta empresa está tiesa, para resumir. Esta empresa que dice, bueno, vale, señores del ayuntamiento, ¿me pueden dar usted ese informe de la Liga que acredita que nosotros somos insolventes, que somos unos tiesos? El ayuntamiento no le da ese documento. Ese documento no aparece por ningún sitio. ¿Qué hacen estos señores? Denuncian. Y ahora, claro, van a ser llamados a declarar los señores que he dicho para que le digan al juez o que le enseñen al juez dónde está ese documento y por qué a esta empresa no se le entrega ese documento de la Liga en el que dice que se rechaza la oferta porque esta empresa está tiesa. Bueno, y hay más. Hay muchísimo más que cortar en este asunto del recreativo de Huelva, que recuerden, han salido ya de las arcas públicas 15 millones de euros. Pero vamos a tener que pagar más, porque Cristella, esta misma empresa, hace 2 años prestaba al recreativo 500.000 euros. En fin, lo necesitaba, que yo no sé también esto por qué. O sea, un recreativo, un ayuntamiento no puede ir a un banco y tiene que acudir a una empresa, un prestamista, para pedirle 500.000 euros. Bueno, ¿qué pasa? Se van a notario, firman la cesión de los 500.000 euros, llega la hora de cobrar y el recreativo no le paga a esta empresa. Han pasado ya 1 año y medio. ¿Y eso qué significa? Que los intereses van subiendo y que esa hemorragia no se para. ¿Y qué va a ocurrir al final? Esto no hace falta ser abogado para decirlo, que el recreativo va a tener que pagar ese préstamo, pero no 500.000 euros, los intereses de aproximadamente 2 años. ¿Y quién va a pagar eso? Los 145.000 onubenses. Estamos hartos ya, los onubenses, de pagar los errores de los comisarios políticos del Recre. Se han comido ya 15 millones de euros. Y el año pasado no descendimos a tercera división porque el coronavirus frenó el descenso a tercera división, porque se paró la liga. Entonces, ya está bien. El recreativo tiene que salir, sí o sí, de manos del Ayuntamiento de Huelva. Si queréis decir alguna cosita sobre esto, yo os voy a dar los documentos y el martes, seguramente, el jueves me va a decir, Paco, esto lo pierde el recreativo, sí o sí. Hay un contrato firmado y unos palcos que no han podido ser explotados por esta empresa. Bueno, la prosperabilidad, ¿no? Que se hablamos de prosperar. Pero a mí, o no, que prospere. Pero a mí me parece de una cara. Pero Carlos, es que ahora mismo hay un problema. Y es que esa causa está sub judice. Entonces, soltar ante una valoración jurídica sobre antes de que su señoría diste la resolución correspondiente en nuestra casa donde nos ganamos el pan. Sí, pero a mí lo que pasa ya por ética y tal, a mí me gusta más que gane el recreativo y que no los de fuera, pero ya me parece una inmoralidad de cara dura. O sea, si tú, Enrique, tú me alquilas a mí tu piso, y yo voy al piso y me encuentro un inquilino, tú eres un inmoral, un indecente. Pues es lo que ha hecho los dirigentes del Recre. Alquilan unos palcos y luego, cuando venga este señor para hacer utilización del palco, resulta que ya estaban alquilados. Es de una cara dura, es que no hay por dónde cogerlo. Ya es ética y moral. Tiene todos los visos de una estafa impropia, ¿no? Estafa, es que es una querella, es que va por lo penal. Es que va por lo penal. Te voy a dar los documentos, es que va por lo penal. En el momento que lo leáis va a decir, bueno, esto lo pierde el recreativo, sí o sí. De hecho, también, bueno, esto para la semana que viene. La hija de Fran Canal, que es abogado, que asesora al Recre, firmó un documento que casi dice, vale, pero que no pague el que ha firmado. Me va entendiendo. Acepto, pero por favor, el que ha firmado que no pague. Por eso digo que al final vamos a tener que pagar los 145.000 onubenses, vamos a tener que pagar los errores de estos señores. ¿Y Pepe Fernández tiene algo que ver en esto? Lo que pasa, claro, iba a decir una palabra, él ordena pero no firma. O sea, Pepe Fernández no es tonto, yo creo que no estamos dentro. Entonces, todo lo que firma, sí, el contrato con Urosamo, por cierto, un contrato que firma el Recreativo y cede la gestión del club durante 10 años a una empresa que se llevaría el 15% de todos los ingresos del Recreativo de Huelva. Se dan cuenta al año y medio que esto fue un error. Rompen el contrato de 10 años con Urosamo, pero aún no sabemos a cuánto asciende la indemnización. ¿Pero quién ha firmado ese contrato?
no lo firmó Pepe Fernández. Pepe Fernández es el que le dice al presidente del Recreativo, oye, firma aquí. Y el presidente del Recreativo firma. Con lo cual, pues se salva, el presidente del Recre se salva. Se salvan todos. O sea, si al final se salva el presidente, se salva Pepe Fernández, se salvan todos. Pero la responsabilidad. Tengo entendido, yo no lo sé. Sí. Yo creo que los directivos, cada vez que dirigen un club, creo que firman con su patrimonio también. Enrique, vamos a pagar los 145.000. Es que hay más documentos. Florentino por lo menos tiene avalado. Es que hay más documentos. Vamos a pagar los 145.000 urubenses, vamos a pagar todos estos errores. Bueno, luego os doy una copia a cada uno. Bueno, tema de Néstor, que vamos a preguntarle, que es más cercano a él, ¿sorprendido por la renuncia, por pedir la baja en el partido? Hombre, claro. Vaya por delante que yo estoy aquí a título particular y que las opiniones que yo doy aquí ni las doy como portavoz ni como afiliado de Ciudadanos ni nada, sino simplemente como Carlos Hermoso, claro, sorprendido, ¿no? Un compañero que ha tenido una trayectoria en el partido, con el que hemos vivido cosas, ¿no? Momentos mejores y momentos peores, pues siempre que se baja del barco, pues siempre se lamenta, ¿no? Claro. A nivel personal, pues máximo respeto porque abandona el barco, si ya no se siente representado por la línea ideológica que manifiesta que ya no está conforme con ella. Pero bueno, creo que le falta a la segunda cosa que comunica, pues una pequeña reflexión. Y yo espero que la haga y que haga lo que creo, y creo que todo el mundo me entiende, lo que creo que debe hacer. ¿Ha renunciado al escaño? Es lo que iba yo. Si me permite un consejo. Digo, yo todavía no me gustaría tomar un café con él y poder charlar. A mí, si me permite, pues yo no sé quién para dar consejo y sugerencias, pero quedaría muy, muy, muy bien si deja el acta de concejal. Yo creo que si sigue como concejal va a tener muchos problemas y muchas críticas. Y no sé lo que hará las próximas horas. Pero yo particularmente, de ser Néstor, yo dejaba el acta de concejal. ¿Tú harías lo mismo? Aunque no estamos en una cuestión de dar consejos. Es lo que yo haría. Si me voy, me voy. Si me voy, me voy. Hacer un dequinto. Sinceramente, si me voy, me voy. Sí. Es decir, si yo estoy... Sí, claro. Hombre, pues sencillamente yo fui el primer concejal que dejé por problemas con el partido, que por cierto después los cabecillas de esa época todos pasaron al PSOE. Como la inmensa mayoría de la gente del PA, la inmensa mayoría. Y yo dejé el acta. Fue el primero que pasó eso. ¿De qué año me está hablando, Paco? ¿De qué año me estás hablando? Me presenté en el año 1978, en las primeras elecciones. Era Partido Socialista Andaluz. Sí, entonces era PSA. Sí, recuerdo. Entonces, bueno, pues nada, como había discrepancia, entre otras cosas me presentaron el documento y dije que yo firmaba ese papel cuando yo me fuera a ir. Entonces, efectivamente, como ya había una discrepancia, Ladislao Lara, no sé si lo conocéis, ¿no? Que fue el que llevó después, Ladislao Lara, psiquiatra, que fue el que llevó el Instituto Andaluz de Salud Mental, ¿no? Sí, señor. Totalmente adscrito al PSOE y otra gente también, que no voy ahora a nombrar, ¿no? Pues resulta que se fueron todos, ¿no? Y pretendían, y además estaba en una línea que a mí no me iba, ¿no? Y tuve conflictos con ellos. Entonces decían que bueno, que en fin, que si tú, que tal, y bueno, pues yo me voy. Y yo dejé el acta y pasó el siguiente de la lista, ¿no? Yo lo hice, ¿no? Ahora yo respeto el tema de Néstor. Yo sé que hace tiempo él tenía conflictos, lo que está haciendo el partido, no sé qué. Pues yo, lo conozco también, es una excelente persona. Sí, señor, es verdad, respeto lo que haga, pero sí digo que en mi caso yo sí dejé. O sea, que no es... tú lo harías, ¿no? Pero hipotéticamente... Eso es. Pero yo sí lo he hecho. Yo creo que el tema... Yo de todas maneras pienso de verdad, y lo digo totalmente de corazón, yo pienso que el tema está muy reciente y que hombre, que todos merecemos un momento como este, que yo me imagino que lo debe estar también pasando mal, ¿no? Porque es toda una situación que no es cómoda para nadie, te pones el foco encima y es complicado. Darle un poquito también de tiempo para que lo madure, hombre, que no estamos acabando el mandato en la legislatura precisamente, ¿no? Que queda mucho a andar y es un camino que no es fácil, ¿eh? Antes de darle a Paco la palabra para que opine sobre este tema, bueno, si deja el acta, David Hernández, en un principio podría entrar. Es también un prestigioso abogado, aunque dudo que acepte si se lo ofrece, ¿eh? Lo dejo ahí. Puedo decir nada más, pero le correspondería a David Hernández. Paco, sobre este asunto, con respecto a lo que dice Carlos, yo no conozco personalmente ni el rostro ni la figura
ni la persona de este señor, no lo conozco absolutamente de nada. Pero que en cualquier caso esto no puede ser nunca algo específico, sino debe ser algo genérico. Y la ética personal y la moral de partido, la disciplina de partido, te invita a ser como mínimo consecuente con tus actos. Si has tomado la decisión de largarte por discrepancia con la línea ideológica o la línea directiva de tu organización, lo menos que puedes hacer es renunciar a ese acta que has conseguido por el partido, no lo has conseguido por ti bajo ningún concepto. Dicho de este señor Néstor, dicho de cualquier otro político de la organización que cada uno quiera decir. Parece una especie de hacer trampas en solitarios. Y eso no se debe hacer, es un transfugismo, se vaya a otro partido o no se vaya. Bueno, ya si se va a otro partido ya sería para ponerle una denuncia por falsedad de todo tipo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Paco, es decir, como te he dicho antes, yo estoy en un partido, yo aparezco, salgo elegido y si me tengo que ir, yo entrego el acta. Es decir, que el partido, yo no he sido el que ha ganado las elecciones, ¿verdad? Claro, puede haber un índice de voto de que mi cara sí, mi cara no, que pueda venir o pueda no, pero hay mucha gente que vota a las siglas, no a la persona. Entonces, yo entiendo que quedarte con el acta y yéndote al grupo mixto o como concejal no adscrito, en este caso, sería faltar un poco a lo que sería la palabra dada en un momento determinada, porque está ahí por una persona que los que lo conocemos y apreciamos, y aquí hay personas que no le hace falta. No, para nada. Su trabajo, que no. Pero hay que decir ¿Qué necesidad de estirar una situación así tan incómoda? En otros no nos extrañaría nada, pero en una persona de este perfil. Y además, además una cosa que hay que reconocerle y es que es honrado, es decir, lo dice. Me voy porque no soporto esto. Y me parece muy bien. Yo, siendo de Ciudadanos y viendo lo que está haciendo doña Inés Arrimadas, yo también hubiera cogido los bártulos, me hubiera ido ya solamente por el cambio de política. Yo ya explicaba anteriormente que creo que estamos haciendo, o que Ciudadanos, y yo me siento identificado con esto, creo que no sé a dónde nos llevará electoralmente, no me importa. Creo que tender ese puente, aunque sea como el puente de Indiana Jones, creo que es el de, ¿te acuerdas del puente? Aunque sea, se puede empezar a tener un puente entre dos bloques, que lo que se percibe es odio. Nada bueno, a efecto de la Constitución Nacional, creo que nada bueno sale de eso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tiene que ser con el pacto de un estado de alarma que no significa ni va a servir ya para nada? ¿Por qué tiene que alinearse para atender ese puente con terroristas, independentistas y con todas las reglas del Parlamento? ¿Por qué? Pero es que además lo que más llega a hacerse, a preguntarse uno, oiga, pero es que Ciudadanos tampoco es tan necesario. Si es que ya teniendo el apoyo de Esquerra y teniendo el apoyo con lo que ya tiene pactado, ¿para qué entra ahora Ciudadanos y se arrima ahora Arrimadas? Enrique, porque no se hace por necesidad, se hace para demostrar que más allá de los bloques, cuando se presenta una cuestión que nos parece que es conveniente, la última prórroga con las condiciones que se establecieron y demás, estamos por encima de quién vote o no con el gobierno, sino nosotros le damos ese respaldo por el interés general. Y yo creo que eso, estaría de acuerdo conmigo, que como concepto es un concepto que construye y no destruye. Mira, ¿quién destruye? ¿Quién destruye? Destruye la política de Bildu, Esquerra, es lo que, pero es destruye lo que en general una polarización donde se niega al otro sistemáticamente, genera un diálogo destructivo. Y yo creo que una posición así empieza a ser otro tipo de dinámica, y yo creo que es positiva. El tiempo lo dirá, Enrique. Sí, Carlos, por supuesto, no te lo voy a discutir, pero Paco. En la primera sesión de esta serie de tertulias estuvo un compañero tuyo al que tampoco conocía. Paco Lagares, abogado. Me parece una persona excelente. Estupendo compañero. Pues, y abogado también, porque aquí está mucho traer abogados. Me llama la atención porque inició su intervención primera diciendo lo mismo que tú, que venía en nombre propio y no en nombre del partido. No, porque es verdad, él no es portavoz igual que yo, entonces, bueno, venimos. Bueno, pero, de hecho, esto no es una tertulia donde tú sueles invitar a representantes políticos como tales, sino a personas que vienen libremente a opinar, y yo creo que esa es la riqueza que tiene, ¿no? Si yo vengo aquí a cantar un mensaje del partido, creo que es mucho menos interesante. No, pero y para eso no estaría yo, si no estarían otras personas que tienen esa función, además. Pero me llamó la atención esa coincidencia y me sigue llamando. Coincido con Enrique absolutamente,
Pero te voy a decir algo que es lo que le dije a Paco Lagares en su momento. Desde la primera vez, en esta ocasión, en el que Ciudadanos apoyó la prórroga del decreto de alarma, él mencionó que aquello era un gobierno Frankenstein y yo le contesté que en ese preciso instante Ciudadanos había formado parte, siquiera coyunturalmente, de ese gobierno Frankenstein. Y te digo ahora, a raíz de la segunda. Como Vox y Bildu han votado en ocasiones. No, pero no hay, son simples coincidencias tácticas, estratégicas, pero no hay más allá. Con Ciudadanos está pasando una cosa. Yo voté a Ciudadanos en esta legislatura, en Huelva. Yo voté a Ciudadanos en Huelva, en estas municipales. Y tenía puestas esperanzas en el partido a nivel nacional, las tenía. Bueno, se me han ido derramando una tras otra porque las actuaciones desmienten las palabras y los programas, como decía Anguita, se pasan a un lado. Es muy interesante también la valoración de por qué Ciudadanos le pasa lo que le pasa, sí, con los casos de corrupción del Partido Popular, con los casos de corrupción del Partido Socialista, con tal, y llega Ciudadanos y en 6 meses tiene por ahí. Eso es muy interesante y es por muchos factores. Es muy interesante, pero debía decir con respecto a eso lo siguiente. ¿No existe mayor corrupción en el Partido Popular? Nunca ha existido, en comparación con la que existe en el Partido Socialista. Nunca ponemos en una balanza los delitos de uno y los delitos de otro, que los han cometido los dos, y te aseguro, yo llevo esas estadísticas como documentalista que soy, y gana el Partido Socialista. Lo de Marino Barbero, a lo que aludíamos antes, nunca lo ha hecho el Partido Popular, en la vida. Habrá actuado mal, que lo ha hecho. Sí, pero vamos a partir de una base. Tanto Partido Socialista, Paco, como Partido Popular se levantaron el día 10 de noviembre y el día 28 de abril y otros días que hay elecciones con la camiseta de su equipo. Sí, eso está claro. Y se fueron a votar. Y eso, Ciudadanos, que tiene otro perfil y otro, no tiene esa persona que se levanta con tu camiseta y que se siente liberal, porque es una cosa, pues, como posición política o como centrista, siquiera por empezar a identificarse la gente, eso no lo tenemos. ¿Y eso qué pasa? Eso hace que en 6 meses, Carlos, por errores propios, por una previsión y tal. Vamos a darle la palabra a Paco. Perdón, estamos ya fuera de tiempo. No, pero termino, Paco, por favor. No es proporcional. No ahora ya termino. Carlos, pero ya por terminar también y dejar el paso a los compañeros. Mira, cuando se intenta pactar con el presidente actual y con el gobierno Frankenstein que él preside, aquí hay que saber con quién se pacta. Ya sabemos los atributos intelectuales, morales y éticos de este señor. Entonces, cuando a mí se me habla de crispación, la crispación la crean ellos. Cuando se Paco las intervenciones del Mundo Val, que han sido muy didácticas de explicar. Sí, y yo lo pondero además, pero lo pondero muy alto, ¿eh? Pero que te digo, que con quien se pacta es con esta gente. Y esta gente dice, tendemos manos, mentira, levantan muros. Tendemos puentes, mentira, suben murallas. Y si olvidamos que suben murallas y levantan muros, lo de los puentes es narcisismo puro. Mentira absoluta. No se puede creer a un falso contumaz y obsesivo y compulsivo como es este gobierno. Un tipo tan extraordinariamente preparado como es Edmundo Val, como Francesc de Carrera, uno de los fundadores. Y nacido en Huelva. No se puede poner a la altura que se ha puesto Inés Arrimada, a la que yo he ponderado, he admirado, he felicitado y he escrito cosas admirables sobre ella. Estamos llegando a un punto en el que el ciudadano se está diluyendo en la nada, en la nihilidad más absoluta. Y eso es una pérdida para la política de este país. Que es un momento complicado. Creo que es un momento complicado para el país en general. Ciudadanos viene de donde viene, ¿vale? De pasar un momento donde hemos tenido... Nos queda poco tiempo, nada. Donde hemos tenido un resultado también muy difícil. Y ahora salimos de un congreso, salimos con el liderazgo de Inés Arrimadas. Ahora mismo en Mundo Val es quien está cubriendo un poco la baja. Creo que está hilando un discurso. Hilar un discurso puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que el discurso de Mundo Val está construido y que creo que lanza un halo de esperanza
sobre que en algún momento se podrán intentar superar esos bloques y que en ese y me gustaría saber tú qué piensas como psicólogo, ¿no? En ese sentido, ¿es positivo? Yo me siento identificado, me genera ilusión y confianza, y lo que tenemos ahora me genera mucha tristeza. Le preguntaría a un sociólogo si a ver qué dice Paco, los votos de los socialdemócratas del Partido Socialista podrían ir en un futuro a Ciudadanos. Mira. Sí. No, lo que yo me decía a raíz de la intervención de Carlos es que el Ciudadanos necesita superar la etapa de partido personalista. Es decir, que se ha centrado mucho en la figura primero de Albert Rivera y de Arrimada, porque los partidos, como no sean así, como no tengan un componente ideológico que sirva de pegamento, efectivamente la gente no se pone de las elecciones la camiseta del equipo. Pero verá, yendo al tema de la posición actual, una cosa es lo que se dice y otra cosa realmente la explicación de qué cosas son las que han influido en que se tenga un determinado comportamiento político. Entonces, muchas veces resulta que un comportamiento político no responde a una sola causa, sino responde a una, a otra, a la suma de un conjunto. Y lo que hay que ver es en qué porcentaje influye en esa decisión que se ha tomado. Efectivamente, podría ser que sea un papel de mediación, de buscar puente, y yo no lo pongo en duda. Pero también habría que añadir a eso por lo menos un par de variables más para saber realmente qué ha determinado ese papel que actualmente está haciendo Ciudadanos. Uno es la necesidad de diferenciación con respecto al Partido Popular y por supuesto también a Vox. Sin duda. Y entonces, es decir, ahí también daría explicación, posiblemente, daría explicación a ese comportamiento de apoyar ahora mismo al PSOE, porque se diferencia. Y en esa remada, esa es estrategia política, ¿no? Es decir, que ahí necesita, pero también hay otro factor más. Se especula, se dice, no sé si se llevará a efecto, la posibilidad de una moción de censura en Madrid con el PSOE por parte de Ciudadanos. Es decir, que hay un conjunto... Yo creo que eso no tiene ningún fundamento. Bueno, vale, pero estoy diciendo lo que se dice, y que incluso el otro día, no me acuerdo cómo se llama, Aguado, exactamente, Aguado, ¿no? Por resulta que hizo una reunión como vicepresidente y no se lo mencionó siquiera, ni se lo avisó a la presidenta o presidente, que también está correcto decirlo, ¿no? Ya, pero de ahí una moción de censura, la gente también como corre. Negociaciones, según parece, se especula. Yo no, sabes que los gobiernos también, y más en las coaliciones, para veces sus pequeñas crisis, sus pequeñas pullas. Con esto quiero decir que queda muy bien, está bien vendido el hecho de decir yo estoy buscando puentes, pero sin embargo puede haber otros tipos de explicaciones que también ayudarían a entender ese comportamiento. Le doy la palabra a Enrique ya para ir terminando. Lo que está funcionando sensacionalmente bien es el gobierno, la coalición andaluza, en Andalucía está trabajando muy bien. Sí, yo nada más que digo una cosa. Ha tenido 1000 cosas para poder pactar y ha tenido que pactar lo que no debía de haber pactado. Vuelvo a repetir, el estado de alarma ya es innecesario, 15 días más. Que es innecesario, que estamos hablando de libertades fundamentales, estamos hablando del acceso a la tutela judicial efectiva, de libertad de ambulatoria, estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando de muchísimas cuestiones que se han sesgado con un estado de alarma sanitaria. Que no estamos hablando de un estado estamos hablando de un estado de excepción encubierto con el concepto y con nombre de estado de alarma. Negociado con el gobierno esos apoyos, por mucho que este último no fuera necesario, y en función de estos se ha exigido un estatuto de igualdad en todos los territorios, que por cierto, otro servicio importante que se ha hecho Ciudadanos gracias a esto es empezar a resquebrajar el gobierno y los apoyos Frankenstein, porque el PNV y Esquerra, por ejemplo, se han escocido y eso también es algo interesante y se deben a Ciudadanos. ¿Que se han escocido? Sí. Yo creo que están muy contentos con haberle... Han protestado. Yo creo que están muy contentos con la destitución del coronel de la Guardia Civil, Ahora mismo están palmoteando como focas. Hablando, yo no lo veo. Se ha chirriado. Yo solamente, si yo estuviera en Madrid, le podría decir segunda que cosa. yo a Ayuso la admiro. Pero déjame que concluya. Le diría, anticipa los pactos de esta última... Yo se lo diría a Ayuso, anticipe las elecciones. El tema del plan B, ¿no? Se ha exigido que haya unos, con otros apoyos legislativos que los hay, que tengamos establecido una serie de protocolos de actuación que no hagan necesario, en caso de repunte, tirar de nuevo del estado de alarma. Sería la última prórroga.
De verdad que es comprensible. Lo bien que funciona el gobierno de Andalucía y el mal rollo que tenéis en Madrid. Carlos, que lo bien que funciona en Andalucía y el mal rollo que tenéis en Madrid, siendo el mismo partido. Pues una cuestión de ahora quizá, ¿no? Saber cómo se estará en unos meses. No, lo personal influye mucho también, ¿no? No estamos, ya estamos fuera de tiempo, porque hay también hay tantos vídeos que aparecen por las redes, bueno, y en medios de comunicación de los golpistas catalanes y los proetarras reunidos diciendo no tenemos rey, nos respetamos, la Constitución, en fin. Ese es el muro a todos los puentes que quiera trazar Ciudadanos y cualquier persona u organización de buena fe. Con esas murallas, cierra la muralla, porque esta gente no la abre. Acuérdate. Llevan voladuras. Son voladuras. Es decir, se tiende puente y los otros lo vuelan. Es lo mismo. Exacto. Bueno, Carlos, ¿alguna cosita más antes de marcharte? Pues nada más, que me ha encantado estar aquí con vosotros. Cuento contigo para sí, dentro de 15 días, por ejemplo. Mientras que yo siga estando a gusto y teniéndoselo para venir y no tenga ningún cliente encima como ahora que he llegado muy apurado, que estaba ahí en el despacho machacando, yo encantado de estar aquí un rato con vosotros y, como digo, Paco, ¿alguna cosita más que se nos haya quedado por detrás? Pues en principio reiterar lo que he repetido hasta la saciedad. Pedir una vez más la destitución de Sánchez y recordar que destituir es un verbo transitivo que tiene complemento directo. Lo destituye el pueblo español, no lo cesa, porque el cese tiene un componente de suspensión, de aplazamiento, de demora, no. Destitución directa, de aquí a la calle, expulsión. Yo espero también que algún día el Partido Socialista vuelva a tener un líder socialdemócrata, porque decimos que el Partido Socialista es necesario. ¿Sabes cómo va a pasar eso, no? ¿Qué? Perdiendo las elecciones. Claro, ya. Es como rodar las cabezas, ¿no? Y tengo, no sé, es que Ciudadanos está ahí, a ver en qué momento, en qué sitio se queda ya posicionado, porque han cambiado tantos sitios que no sabe. Sí, habéis cambiado mucho. Ya verás como el movimiento de Ciudadanos va a ser un movimiento decisivo para que caiga Pedro Sánchez. Si ese movimiento de Ciudadanos sirve para atraer a votantes del Partido Socialista muy enfadados con la gestión, que se siente, hay que generar un espacio, que se siente socialdemócrata, un espacio de centro. Yo considero siempre un espacio entre bloques que haga posible que haya ese trasvase, como te digo. Es que Ciudadanos está ahí cabalgando entre ser un partido liberal, socialdemócrata, y ahí está moviéndose en esos parámetros. Política que no es lo mismo, que no es lo mío. Frente a los electores hay unos partidos ocupando digo, frente a los electores, un espacio demasiado similar. O sea, parcialmente demasiado similar. Eso hay que ampliarlo. Yo te digo, esto es estrategia política, que digo que no es lo mismo, lo mío, pero cualquiera entiende que si cubres este campo vas a pescar más peces que si cubres este. Eso hasta Enrique creo que me daría la razón. Yo que estoy ya para terminar, está buscando el espacio muy dentro del muy brevemente, es que estos movimientos últimos de Ciudadanos lo leo como una estrategia electoral clarísima. Sí. Tiene derecho a ello, hombre, por supuesto. Tiene derecho porque tiene derecho a hacer su política y además quiere ubicarse y además pelear por unas ideas. Si yo respeto eso. Sí. Es legítimo. Claro, es legítimo y además, pero lo que me raya es que en vez de llevar a multitud de acuerdos que ha podido llevar en otros sitios e intentar desbancar, y que Rufián, que hace muchas veces honor a su apellido, se ponga descompuesto y diga que va a romper pacto, ahí es donde debe de entrar Ciudadanos, me pacta en un sitio, en una cuestión que es muy sensible y que ya es que ha destruido prácticamente el tejido industrial. Seamos constructivos y demos recorrido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Podía haber acordado en otros puntos, que yo evidentemente lo puedo comprender. Empiezan cuando empiezan, querido amigo. Ya para terminar el análisis, que no sé si es una estrategia política de Ciudadanos para intentar atraer al votante socialista cabreado. Pero tiene un riesgo muy grande eso, porque lo que estuvimos hablando antes, que es que el socialismo está muy polarizada. Es decir, y entonces lo que queda en medio, es decir, ese votante más maduro, más reflexivo y más pausado, ese, por desgracia, ahora mismo tiene poca influencia. Hay una frase de un filósofo británico, Shemil, que dice, y creo que es aplicable a tu partido: la tragedia de las buenas intenciones. Estoy convencido de las buenas intenciones de Ciudadanos, pero que tiene frente la muralla de las perversas intenciones a quienes colabora en este proceso.
Es un error. Los 50 que tenía Ciudadanos se han convertido en 10. De no definirse, mucho me temo que en las próximas elecciones apenas saque un par de ellos. Yo creo que merece la pena intentarlo, porque de verdad, Ciudadanos estará aquí para servir a España. Como en enero vamos a tener elecciones, hay que morir intentándolo, pues morimos. Yo al menos por mi parte... Enero, tú dices que 3 años. Yo digo como Paco, no va a haber elecciones. ¿No? ¿3 años más? Aquí se van a enrocar. Han venido para quedarse. Este escenario no es fijo, Enrique. Estamos ahora hablando y dentro de 3 meses es verdad. Esto puede ser un auténtico hervidero. Bueno, en política 3 meses es un mundo. Y con pandemia ni te digo. Y va a salir, y saldrá información comprometida para el gobierno. Clave yo Europa. Presupuestos y Europa. Pero será clave las presiones de los partidos de RC, en fin. El presidente, ¿sabéis cuándo se va a abrir la frontera por fin con Portugal? Sí, es igual, si dentro de 5 minutos dice que mañana y cambian 5 minutos. No, pero ha protestado el presidente portugués diciendo que tienen que contar con ellos. Claro. Hombre, evidentemente. Lo quería de manera unilateral, quería abrir la frontera. Yo entiendo el oxígeno que busca Ciudadanos, y además tiene que hacerlo, tiene que buscarlo. Y es más inteligente la postura, es inteligente de mala postura porque debilita a un PSOE radicalizado. Bueno, pues vamos a esperar acontecimientos, a ver qué van diciendo las encuestas que se van haciendo. Debilita los apoyos de la investidura y tal, que puede ser arriesgado. Bueno, la política es arriesgada. Bueno, pues lo dicho. Carlos Hermoso, Francisco Velasco, Paco Revuelta y Enrique Arroyo. Javi se encargó de la asistencia técnica. El próximo jueves volvemos a partir de las 8 de la tarde. Si no tenéis nada más importante que hacer, os espero aquí en Debate en Antena.